Tengo todos los problemas que ni te imaginas que puedo cargar. La raza no más me mira. Hola, ¿qué tal, gente? Pues aquí estamos en mi canal. Bienvenidos a todos. Veo que iban llegando algunos. Saludos al Craig, saludos a Diego, a Brian, a Jesús, a Diego, al otro Jesús. Saludazos. Estamos en vivo aquí este bonito... ¿Qué día es hoy, Agustín? ¿Es jueves? Quién sabe, güey, todavía ando crudo. A ver. Bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial. Es mi amigo Agustín Esteban, conocido también como Agustín, que tiene un programa que se llama El Guapodcast. Lo único interesante de ese podcast es como la manera que lo dices, güey. El Guapodcast. Es todo. Ojalá no me salga tan caro ese patrocinio. Saludos a Daniela, a Betsay, a Enrique. Bueno, les platico que pues vamos a estar aquí transmitiendo en vivo como fue la vez pasada. Ahorita ya tenemos un poquito más de calidad porque el Guapodcast nos está aquí prestando las instalaciones, digámoslo así. Por y eso pues... dice que se escucha raro el vato. Dice, oye, se escucha raro, nunca te hemos escuchado tan clarito. Díganme que cómo anda ahí el nivel de la música, si le subimos, si le bajamos, si le cambiamos, si le quitamos. Está ahí nomás de fondo para que combine con nuestras melodiosas voces. Les platico aquí un poquito de mi invitado, de Agustín. Pues ya les dije, tiene su programa, tiene su podcast que se llama El Guapodcast. Van a poder encontrar ahí en la descripción los links para que vayan y lo conozcan. Se agarra cura con su programa, la neta. Dice un vato, no se oye. Oh, rayos. Déjenme checar. Si se oye mi voz. El vato troleador. Oh, rayos, me han troleado. A lo mejor no se escucha la música porque aquí Johan Torres dice que pon corrido, güey. Entonces a lo mejor es lo que no se escucha. Creo que se oye medio raro no sé si es aquí la conexión de la computadora, a ver. Ahora resulta que es mi internet. Gracias por darme publicidad. De repente parece como que estamos hablando por radios de policía. Voy a subir un poquillo la música. A ver si se oye raro también. Mándame saludos. Saludos, Aries. Aries Ortiz. Se llama Aries. Fíjate, tiene nombre de signo zodiacal. Qué loco, ¿no? Ándale. Grecia Areli dice que lo que no se escucha es la música. Saludos, Grecia. Saludos. No sé quién sea, pero va. Oye, pero saludos. Ya le subí la música ahí poquillo. O sea, en lo que pones ahí todo, no puedo explicar cómo me pasó. ¿Qué te pasó? Nunca he extrañado tener una circuncisión. Nunca has extrañado tener... Hoy decía... Bueno, hoy que tengo mi invitado, al parecer el tema que quiere hablar Agustín es de la circuncisión. Hoy quería ser judío, neta. Hoy quería ser judío porque lamentablemente no soy como un adulto responsable. Que ve... No sé el clima, no sé si va a llover o no. Entonces hoy no sabía que iban a cortar el agua aquí en el centro de Tijuana. Y pues voy al baño y pues, me acabo de despertar, entonces tengo todo el pellejo ahí pegado. Hombres, yo creo que ustedes sí saben de lo que... ¡Qué asco, loco! Yo sé que está bien asqueroso, pero lo tengo que contar. Y disparé hacia un lado que pues no estaba predestinado a ir. Entonces, pues nada más quedaba un bote de agua y es como, ¿es para lavarme los dientes o para lavar todo el desastre que hice? Entonces, ahí me dio ganas de ser judío. Bueno, aquí nuestro amigo nos acaba de compartir un poco de sus vivencias. Ya sé, lamentablemente eso es lo que van a escuchar del podcast. Por eso mejor desde ahorita les aviso cómo va a estar la cosa. A ver, dice un vato, mamas Alexis Rubio, si tienes música sin copyright que me quieras mandar para ponerla de fondo, mándamela. A ver, hablen de las rolas que escuchamos cuando nos mandan a la Chester. Por aquí miren, el muchachón que tengo invitado pues es rockero. Hay que hacerle preguntas de banda, a ver qué sabe. Hay que hacerle preguntas para molestarlo. Ahí hagan preguntas en el chat. Nada más conozco como los Tucanes, y eso porque de morro mi jefa me llevaba de a fuerzas a los 15 años. Y era un DJ, me encantan los DJs que no hacen nada, güey. Que estás cotorreando, hey, ¿tú quién eres el DJ? Pues ¿quién chinga está poniendo la música, güey? ¿Qué haces aquí, no? que deja su USB y se pone a pistear. Sí, nada más pone su USB. En esos tiempos nada más pone su disco, su cassette. Y ya eran las mismas rolas, ya hasta te las sabías, güey. Cassette, ahí se ve la edad de los invitados. Pone el cassette, el DJ pone su cassette. Güey, pero lo más chingón es que ves la foto, güey, que pusiste, me veo más joven. Entonces ya con eso ya no me duele tanto. De hecho está bien perro porque eres más viejo que yo, pero te ves más joven, como lejos más joven que yo. Pero pues ni modo.
Yo nada más ando viendo dónde comparto todo esto para que te puedan ver unas 2 personas más, man. sea, Saludos a mis fans. Dice Ricardo, ¿qué onda con los plebes del rancho? ¿Cómo andan? Pues no sé, yo creo que bien. Ahí en su Instagram creo que andaban comiendo hace rato. No sé. Y dice, al parecer no se han dado cuenta que no estás con ellos, güey, estás con Agustín Esteban, que a nadie le interesa. No te menosprecies, Agustín. Hay que decirle a la gente que eres famoso para que vean qué onda. Pues lo único bueno de mí es que vivo enfrente de unos tacos que ahorita nos acabamos de chingar y no les vamos a dar publicidad porque no, nos cobraron, güey. Entonces, es lo bueno de mí, güey. Vivir enfrente de unos tacos. Qué triste. Bueno, al menos Bueno, vivir enfrente de los tacos no, pero que esa sea la parte buena, pues sí está tristón. Ya sé. Pero a ver, ¿qué dice aquí la gente? Saludos, Leo. ¿Quién es? Ah, tú eres Leo, sí, cierto. Marcos, El vato. Marcos Rivera Rifas. Saludos a Marcos, saludos a Alan, a Brandon, a banda MS Fans. Oye, no sé si viste el video que subí ahorita. Bueno, ahorita no, ayer. Hice un top de las canciones más vistas, de los videos de banda más vistos. Uh-huh. Y 4 de los 7 videos de banda más vistos en la historia son de la banda MS. Todas las 4. Las 4 de 7. Me siento un poco ignorante porque nunca ¿Por qué los no? he escuchado. Bueno, para que te des una idea, el video más visto de la banda MS tiene más vistas que Thriller de Michael Jackson. Bueno, pero es que también Thriller salió en Es tiempos donde no diferente estaba. tiempo, no era el mismo auge, pero por ahí anda. Uno tiene más videos que uno de Beyoncé. No, entonces ya estamos hablando de cosas chonchas. Me voy a tener que ver unas para sentirme ya un poquito nuevo y saber. Hay que hacer una cooperacha, hay que comprarle un sombrero a Agustín para que ya sea de rancho, de botas y a caballo. Hablando de sombreros, men, tengo unos primos allá en el DF que son de Santo Tomás Ajusco. Y cuando me fui de aquí tenía yo el pelo pintado de azul, men. Entonces allá es rancho y allá sí escuchan banda y todo. Y es lo único que yo conozco de banda gracias a ellos. Y cuando llegué pues tenía yo mi gorra y mis tenis y arriba de un caballo me dicen, compa, la neta, quítate eso, ¿no? Ya es como que ya me quité la gorra y vieron mi cabello. Mejor póntela. Sí, me dijeron, no, sabes que mejor póntela, güey. Entonces, pues sí estoy tramado, gente. Entonces, gracias a ustedes. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que hay gente en el centro del país que ya ya escucha mucho el género. Ajá. Que igual los gustos son un poquito diferentes a los que tenemos acá, pero hay mucha gente que consume regional Tengo muchos fans del Estado de México y del DF también. Sí, ya se de hecho, escucha bastante. de las gorras que rifé, uno de los ganadores fue del DF, que ya le llegó, para que vean. Luego subo la foto para que vean que sí cumple. Ah, sí te manda fotos y todo. Sí. Saludos al Torón Music. Ahí andamos, viejo. Luis Pérez, creo que... Saludos cada a rato Sonia Vallejo, a José Godínez y a Joana. A Joana ahí que siempre anda al pendiente con el canal. Tengo varios seguidores que son fieles, te diré, Agustín, y se siente muy bonito, la verdad. Voy a llorar. Yo soy uno de ellos, men, y conmigo no has llorado. Es más, ni siquiera quisiste pagar mis tacos. ¿Cómo quieres que te crea? Gente le está engañando nada más para Es que al los demás- revés, güey. Si tú eres mi fan, tú tienes que pagar los tacos. Yo soy el famoso. ¿Qué te pasa? Pero no, que muy agradecido con sus fans, pues. Gente, para que vean que nada más quiere views. Dicen, haz un top de mejores requintistas. Está muy difícil de hacer ese top porque tendría que abarcar desde los requintistas viejos y los nuevos. Sí, es Y sí, demasiado. son muchísimos músicos muy buenos. Pues que recomienden, ¿no? Que pongan ahí una sección de comentarios, no sé. Pongan a ver quién creen. A ustedes. Yo soy de Tijuana y adoro la banda y sé que no soy la única. Joana, no eres la única, doble A. Doble A. Doble A, es Jonah doble A. O sea, Ya se anda limpiando. Arriba. dice, ¿cuándo hablas de mí, mi Leo? Hola, Claudio. Hay que hablar de Claudio Alcaraz. Sí lo tiene Bebo o nada más se puso el nombre ahí para que piense que lo tiene Bebo. Ya no sé, porque con los artistas siempre salen como pues las cuentas falsas y acá. Ok, entonces como si yo me pongo Agustín Esteban oficial. Agustín me estás tirando. Leo Gallegos. Me voy a indignar y me voy a ir, Disculpa. No, pero no le puse Leo Gallegos, Bebo. Va. A ver quién más está por ahí. De hecho no escucho nada de lo que estás poniendo de banda. Ahorita, ¿qué tienes de música? Tengo de música el fondo tengo el disco de un compa que se llama Alexis, que es de aquí de Tijuana también. Va a tocar el 25 de marzo en el Hidalgo. Y damos publicidad porque, pues es mi canal, ¿no? Está bien. ¿Dónde es el Hidalgo, men? Yo que no conozco nada de esto. El por Hidalgo ejemplo. es por la zona Río. Para la gente rockera es que no Hidalgo conoce con esto, Y. no le puedes vender acá como que la idea.
Para la gente rockera, no sé para qué venderles la idea si no van a ir. Pero, pues Ey, bueno. men, yo quiero ir, men, ya va una persona. Bueno, si se pudo conmigo, paren de sufrir. Men. Hay esperanza en la vida. Oh, Aries Ortiz dice que gracias por los saludos. Sigue tus vlogs en tu canal. Está muy chingón. Eso es todo. Y no le pagamos, güey, para que dijera eso. Oye, yo tengo una queja de los rockeros. Ahorita tú vas a hacer la representación de los rockeros. Entonces ya, todo el hate que le caiga aquí a Agustín. Pero no se vale, porque es como, a ver No, cuántas no, gente. no. Son 30 personas que están viendo ahorita a tu favor y yo quién tengo. No, quién sabe, tal vez pueden estar a tu favor, no sabemos. Pues a ver qué onda. Pero a ver, yo quiero saber por qué los rockeros son los únicos que van a los videos de otro género y se quejan. ¿Por qué? Eso sí, no entiendo por qué. Nunca he visto un vato que escuche norteño que vaya a un video de un rockero y diga, mugre música fea. Pues es que tampoco he escuchado así como una buena canción de rock y digas, oh, ¿sabes que esa no es la original, güey? La inventó MS o la inventó, no sé, alguien que haga banda, güey. Entonces, como, porque normalmente los de la banda hacen covers o algo rockero y ahí es cuando como no nos gusta, se podría decir, ahí es cuando nos ponemos a llorar. No, sí hay Yo digo. covers de rock en... ¿Neta? Sí, Que originalmente hayan sido banda. sí. No me. Es la nueva moda. ¿Neta? Es hacer covers en pop o en rock de... Bueno, pero las nuevas bandas de rolas rock, de- la neta, de también banda. valen queso, entonces. Oh, el vato ¿sabes? se queja de todo. Ya no hay que preguntarle nada. Soy un millennial, güey, ¿qué esperaba? El vato. A ver, dice, manda saludos para cada... ¿Qué es? Cada blanca de Tijuana, compadre. Ricardo. Ah, Para Casablanca, supongo. Allá para el Boulevard Casablanca, por la hermana república de... que hay por allá, por Villafontana. que no conozco allá, soy rockero. El vato, ya va a ser tu pretexto para todo. Sí, güey, soy rockero, discúlpeme, gente. No, perdón, güey, es que... Su licencia, joven. Ah, no, soy rockero, perdón, oficial. No tengo. Dice, soy el Borio del grupo de los X que escuchen esa rola chingona. Aries Ortiz, no sé de qué estás hablando. ¿Tú conoces eso? No, ahorita la podemos buscar. El Borio del grupo, no sé. Dice... Esto es raro y padre a la vez porque a los rockeros y los de banda se echan de a madres. Pues a veces aquí hay unos que me caen bien, otros no tanto, pero aquí el señor Agustín Esteban es buena onda, es buena onda. De hecho me entrevistaron ahí en el Guapodcast, lo pueden ver. ¿Cuándo va a estar listo el video, Agustín? Posiblemente si me desvelo hoy va a estar listo mañana en lo que se sube al YouTube porque como pueden saber tenemos el internet de la fregada, no nos patrocina nadie. Entonces más seguro, súper seguro el sábado vamos a tener la entrevista con Leo Gallegos que estuvo muy padre en nuestro canal de YouTube que no tiene ahorita, ¿cómo se le dice? Lo pones arriba, ¿no? Ahí está en la descripción el canal, o lo pueden buscar en YouTube como el Guapodcast y les sale. Y mañana va a estar la entrevista conmigo, muy bonita porque pues algo yo, ¿no? Vamos a ver qué... Y porque nos prestaste una cámara, entonces yo creo que eso fue lo más fregón. Le va a dar ese look como de los 90s, porque esa cámara que traes, no sé, ¿cuánto te costó, man? Como... De hecho sí es bastante vieja esa cámara, pero es la vieja confiable. No conozco esa cámara, soy rockero. Tiene entonces, como 4 años esa cámara conmigo. Está bien, está padre, para tener otra. Sí, no me quise traer la buena porque pues iba a andar con rockeros, ¿no? Capaz que me la robo. Ya ves, por eso, güey, por esos comentarios dice que la gente que solamente entre banda y rock se avientan sus discursos. Pues, ¿cómo eres? ¿Cómo podemos hacer las paces aquí, güey? Es como el papa fuera, no sé, güey, no conozco los otros dioses, pero es como si fuera con alguien así. Quisiera hacer las paces, pero luego dice tienes que rezar y ya te perdonas, como que, güey, mi religión no me permite rezar. Entonces, así estamos nosotros. Rayos. A ver qué Bueno. dice. Vamos a ver qué dice la gente. Pregúntenle cosas aquí a Esteban para molestarlo, para agarrar curilla un rato. Pues Sonia Vallejo es la que sí anda mandando realmente ambos géneros, tanto la banda rock me gusta mucho. Ya ves. No soy el único, bueno, de hecho a mí no me gusta la banda, pero no soy el único aquí que le gusta el rock. Entonces muchas gracias, Sonia, tú estás en mi equipo ahora. Ay. No, dijo que le gustan los dos, también está en mi equipo. No te apropies de gente, por favor. Creo que mi público es más nocturno porque la vez que lo hice en la noche sí tenemos como que un puño más de gente. A ver, vamos a ver si luego nos aventamos uno en la noche, como la vez Agustín también. Va, otro. Es el pretexto para estar en mi estudio en la noche, güey. Es como, güey, ahí tienes una cama al lado. Porque como... Sí. Porque aunque no lo crean, este es de bajos recursos, entonces grabamos en mi propio cuarto. No es cierto, estamos en un estudio de grabación profesional, millones de dólares invertidos en este lugar. Tenemos como... Malandros, por favor, no vengan, no es serio, no es cierto. Aquí ubicados en la calle... en la calle tal y tal, la puerta no cierra bien, por si quieren meterse, es el departamento número...
En la madre, a ver, tengo yo ¿Qué? una pregunta para uno de tus fans. Johan Torres dice, es padre que te gusten las dos cosas. Antes tocaba guitarra eléctrica y me aventaba las de Carlos Santana y ahora las de Ariel Camacho y todos esos. Johan Torres, no he escuchado tanta banda, pero yo siento que es más complejo el rock and roll, o no sé, porque tiene más instrumentos y todo. Pero no, mi pregunta es, ¿se te facilitó más o fue algo interesante o algo, no? Discúlpenme un poco, amigos, me voy a quitar los audífonos para pegarle a Agustín. Ahorita volvemos. Ya dice que no puede negar la banda. ¿Qué dice que más la banda? Mira, es diferente y te sorprenderá que hay muchos muchachos de la nueva ola de, sobre todo en el cierreño. Ajá. Hay muchos morros que tocaban rock y ahora tocan el requinto en el cierreño, que el requinto se le llama a la guitarra de 12 cuerdas. Ajá. Y por ejemplo, el requintero que trae a Virlán García, que se llama Carlos, y el requintero de alta consigna son... Ya sé que no te sabes los nombres, No para sé que te de qué estás especifico, ya sé que no sé de qué estás hablando, pero es para la gente que Para la nos gente escucha que sí también. sabe. Ellos eran rockeros y meten muchos adornos, meten arreglos a las canciones de rock. Y está bien perro, y está evolucionando el género con la ayuda de los demás. Yo creo que es lo único que me tiene. No es que deteste tanto el género, simplemente que, por ejemplo, los que solamente hablan de dinero de viejas no se me hace tan acá. Pero si hay bandas que musicalmente están muy bien y las líricas también, pues recomienden a ver qué me pueden recomendar ahí. La neta, sí. Esa va a ser mi próxima participación propósito. contigo. Va a ser que ya voy a conocer mínimo unas 2, 3 de banda. Entonces, a ver qué show. Arre. Ya para el próximo podcast ya le voy a poner sombrero al es Mínimo más, la foto, güey. te voy a poner un sombrero en la foto, güey. Ahorita en lo que la gente está comentando y ahí voy a buscar un sombrero y te lo voy a poner. Juan Carlos Orozco Díaz. Saludos. Si la aguantamos. Lamentablemente. Canta más padre, ¿no es cierto, Virlán? ¿Quién es Virlán? ¿O se están peleando ahí? Virlán, ¿por quién están peleando? ¿Por quién canta mejor, Virlán o quién? De hecho, el requintero de alta consigna usa un requinto eléctrico, que es algo muy fuera de lo común en el género. Ah, caray, hay cosas electrónicas ahí también. Sí, de 12 cuerdas, ¿cómo la ves? No sé, pero... Arre, eso va a estar interesante, güey. Para mí es algo interesante que ustedes a lo mejor van a decir que ignorante, pero... ¿Sabes quién llegó a usar guitarra de 12 cuerdas? ¿quién? Los Beatles. No. ¿De verdad? ¿Neta? No estoy jugando, amigo. ¿De verdad? Ah, sí, que se va a reunir Paul McCartney con... Ya se está tornando rock and roll. Sabía que iba a ganar un momento en este episodio. Unos segundos nomás. Va. A ver qué dice Dice, me gusta Isidro. el rock en inglés. Oh, perfect. El vato, Es lo- el vato. Es lo único, bilingüe. es lo único que sé de, güey, en inglés, güey. Nada más le quitas la O y lo dices medio mamón. Perfect. Ya Perfect. está, güey. O como dice Pablo de Rivera, un amigo comediante, que dice, él sabe inglés, sabe decir boiler. Es lo mismo, decía, güey. Sí, te digo. Son palabras claves, gente. Si ocupan un trabajo y les piden ser, no sé, bilingüe en un traje del Simi, porque pues puede pasar, ¿no? Por la calle hay alguien gringo y comprar medicinas. Nada más digan perfect. ¿Cómo se dice lo mismo pero más barato en inglés? Simi, güey, también, güey. Similar. ¿Similar? Sí, entonces ahí ¿Este le rato de recortamos similar? el Simi. Nada más también doctor lo tienes que decir un poco mamón, güey. Nada más dices Dr. Simi. Dr. Simi, güey. Ya, güey, es lo mismo. A ver qué dice. Virlán Dice- canta más perrón. Voy a tener que ¿Sí o no? YouTube ya, no sé. Pero, ¿con quién lo están comparando? Porque dice que Virlán canta más perro. A ver, esa es la comparación, Luis Pérez, de Virlán contra quién. La canción Ni Pisando el Dolor, pónganla. No please. puedo poner ni pisando el dolor porque YouTube nos va a tomar la transmisión por copyright. YouTube es muy delicado con los derechos de autor, entonces ahorita no. Como diría el Commander, no lo haga, compa. Pero sí lo voy a apuntar aquí. Lo estoy apuntando a Luis Pérez. Voy a A Virlán. Ah. Al rato te Virlán. paso una lista si quieres de los posibles grupos norteños que le pueden gustar a un rockero. Ni Pisando Dolor. Sabes que la mayoría de los rockeros que conozco les gustan más como los norteños de Texas, como Pesado y Oh, sí, güey. Intocable. Y A mi todos jefe ellos. le gusta eso y él también es rockero de años, más que yo. No sé, lo que me dice él y le he puesto a decir, sí, cierto, como el bajeo, como nos gusta mucho también el bajeo que está fregón. Está muy completo eso entonces. Sí, son muy buenos músicos, la verdad, Intocables, son muy completos. Los de Pesado, pues, tan pesados, ¿no? Ah, cabrón, Alex Turner de Arctic Monkeys usó guitarra de 12 cuerdas en algún concierto. Frank Quintana López, saludos. Ya ves, Sí, no me Pato, las- ya ves. Ya salió mi gente, por fin. La basura.
Dice, los rockeros son putos. Muchas gracias y besos. Marco P70. El vato te... Ese no le voy a mandar saludos, le voy a mandar besos, güey. Para que se le quite. Le mandas besos para que vea que sí es cierto. Sí, güey, porque... ¿Para qué me pongo a pelear con ellos? Mejor hacer el amor que la guerra. Y sí, güey. Luis Pérez, saludos. Creo que ese Luis Pérez a cada rato es el que está mandando. A ver, raza es el del único público, que leo, men, y todo. Nomás lo lees porque está de tu lado, de seguro. Ya sé, men. De hecho, sí. ¿Qué opinan de las noticias de lo último que ha ocurrido en el mundo del norteño y la banda? Ahí la gente, no sé, saquen un tema de conversación. Aunque Agustín no tenga idea, pues ahorita lo hacemos opinar a la brava. Lo estoy googleando. Saludos a Juan Carlos Orozco. Jorge Ramírez dice salidos. Pues salidos. ¿Qué les parecería Maná featuring los plebes del rancho? Maná no rock, pero... Eso dicen los rockeros. Entonces, entonces me valdría si Maná toca con alguien. Pero no sé, yo creo que plebes del rancho, creo que nada más he escuchado un par de canciones. No creo que sería muy buena. No sé. Esa combinación no sería muy buena. Estaría perrón Maná con Calibre 50. Los que sepan qué onda ahí van a entender la referencia. ¿Quién le hizo tributo a quién? Calibre 50 hizo un tributo, entre comillas, a Maná hace tiempo. Hubo una polémica por plagio. Y a veces por eso nos peleamos, güey. Porque lo poco que tenemos nos lo roban. El vato mentiroso. Ni siquiera conozco nada de eso. Voy a ver qué show. A ver, gente que preguntas o algo que tenga que ver con a ver, ¿qué artistas le recomiendan aquí a Agustín? Al señor que es nuevo, que es virgen en el género. ¿Qué artistas le recomiendan? Bien, los Plebes del Rancho es una buena opción. Dice que se está trabando su tableta. ¿Por qué? Oh, no. Demasiada sabrosura para la tableta. Los agentes de Coppel no te están permitiendo que veas esta dulzura de video. Yo creo que es por eso. Tu adeudo en Coppel venció hace 2 meses. Dice, no. Oye, los plebes del rancho sí están en Bebo o es una cuenta falsa. La cuenta de los Plebes del Rancho Bebo creo que es falsa. ¿Sí? Creo. Tengo casi toda la sospecha porque en las cuentas Bebo oficial sale un icono que dice Bebo y cuando mueves el reproductor se mueve el icono. Es como el icono de suscripción y esa cuenta no lo tiene, entonces... Sospecho que sí, y los videos que han subido no los han subido con toda la calidad, está en calidad 720 y los Plebes del Rancho lo suben mínimo en 1080 y no sé si algunos en 4K también, pero mínimo 1080. ¿Son los únicos o primeros artistas que tú sepas que hacen eso, que nada más se ponen ese nombre al final para jalar raza? ¿O? No, hay un montón de fans que hacen cuentas de los artistas y le ponen Bebo al final. Para que piensen que son ellos y ya se jalan. O muchos que quieren empezar a ser promotores y se ponen así, como si tú empiezas mañana, Agustín Esteban, Bebo. El Guaporcas Bebo. No, yo nada más lo voy a poner Bebe, el Guaporcas. Le voy a cambiar una letra, a ver si lo noto. Si los Plebes vinieron aquí a América, Jalisco, y verdad me decepcionaron, fue todo playback o algo así se dice. Oh, rayos, qué raro porque he visto presentaciones de ellos en vivo por, lo que transmiten y tocan en vivo los muchachos. Así que me recomienda Crecer Germán. Me invitaron hace poco a una rueda de prensa, lo investigué, no me gustó tanto y creo que en un episodio pasado le hicimos burla del meme con Ana Guevara, entonces lamentablemente creo que ahí sí te voy a quedar mal, pero sí. Con que sacan más nombres, a ver, a mí me interesa más como los inicios de la banda. Los inicios de la banda. ¿Qué podría ahí ser? Pues mira, los clásicos serían El Recodo. La banda El Recodo cuando cantaba, por ejemplo, cuando cantaba Julio Preciado. La banda El Recodo de los 90 sería cuando cantaba El Mimoso, que la banda era acá como más animada, que todo era de fiesta y acá. En banda romántica podrías escuchar a Pancho Barraza, que fue el que inició el movimiento de la banda romántica acá, para llorar y cortarte las venas y acá. Música para dolidos. Ándale. Y pues no sé, hay muchos exponentes. De hecho, dentro del género la banda es como el subgénero más grande de todos. Es donde hay más competencia y donde están los más populares, por decirlo así. ¿Y cuál sería la banda que lleva como tocando más por más tiempo? El Recodo.
Pero sí me imagino que han de estar cambiando sus integrantes a cada rato, ¿no? Sí, ya, ahorita las bandas son como equipos de fútbol, ya nada más es el nombre y cambias los vocalistas, cambias los músicos, cambias todo. Es lo que pero- sí me interesa de la banda y lo que sí me ha gustado, porque por ejemplo en otros géneros cambias a un integrante y ya Todos. no es lo mismo, pues, y en la banda... En la banda no tanto porque como son como 20 vatos. Sí, ajá, y se me hace como si fuera algo como cuando heredas en la familia, ¿no? Es como, ahora ahí te va el nombre. Y luego todos se pelean y es como, a ver, los 100 integrantes anteriores están de acuerdo, a favor. Que estos vatos se queden con esas canciones, que los pueda usarle a gallegos, quién sabe. Váyanse a corte. Váyanse. Tan, tan, tan. Gerardo Ortiz, creo que sí, Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz es... ¿Qué? ¿Ya murió o qué? ¿Por qué le pusieron descanse en paz Gerardo Ortiz? Ah, no sé, tal vez porque últimamente no ha sonado tanto, pero no está muerto. Lo único que sí, a ver si la gente conoce, lo único que sí conozco y porque fue, bueno, es amiga mía, estuvimos en la misma secundaria y tocamos en la misma yo banda. creo que sí la conocen, ¿eh? Nena Guzmán, entonces a ella si usted, es más, esa es mi recomendación de mí para ustedes. Nena Guzmán. Me encanta porque no es como una Jenny Rivera o otras que nada más cantan como para joder, ¿no? No se cosas- quejan de los hombres. O cosas atrevidas o lo que sea, no tratan de vender, aunque ella es muy guapa. Entonces ella canta porque le gusta cantar y sus canciones están fregonas. Me encanta. En exclusiva, aquí a Agustín Esteban le gusta Nena Guzmán. Acaba de decir que está muy guapa. Y ahorita que lo esté viendo, y sí, es cierto, nena. Creo que ahorita anda con el trompudo de ¿quién? Creo que estaba en una banda. No sé, he visto su canal de YouTube y sí anda ahí con Con un batillo. batillo. Calibre 50, creo, de hecho. Un trombonista o algo. Es lo único que sé de banda, gente. Estoy tratando de sacar plática con ustedes. Bueno, el vato es amigo de Nena Guzmán, ¿cómo la ven? ¿Puedes darle refresh a la página del stream, por favor? Quiero que veas algo. ¿Cuál página? ¿Del stream? Sí, quiero que veas algo, Agustín. Perfecto, veamos. De seguro, ¿qué le pusiste en los comentarios? No. En la imagen del stream. No me digas que pusiste a Nena Guzmán. Dice Sonia. No, te puse un sombrero nada más. Ay, la madre, güey. Bueno, mínimo no tengo cabello azul. Para la gente que ya está escuchando, me pueden dar carrilla por eso. Dicen, ¿es cierto que Gerardo Ortiz ya no puede tocar en Jalisco? Tuvo un problema cuando fue la polémica del video de Fuiste Mía. Y había ahí un problema si iba a poder tocar o no, no solo en Jalisco, en México, porque como Gerardo es nacido en Estados Unidos, se le hicieron ahí de emoción. Entonces, ahorita no recuerdo si hay fechas, pero al último ya no hubo mucho ruido al respecto. Algo curioso es que hay varios artistas del género que están vetados en diferentes estados. En Chihuahua creo que el Commander y Rebo Locaro están vetados. En Sinaloa también hay varios vetados. Los Tucanes de Tijuana duraron vetados mucho tiempo aquí en Tijuana. Eso es lo que se me hizo bien tonto. No sé cómo pueden vetar. Le caen mal a un político y se agüita. Por eso no soy político ni músico. Me gusta hacer línea. Dice por ahí Marco P760. El que le mandé besos. Es cierto que a Remy se le murió su gato. ¡Oh, que la canción! Dice que yo soy marica y se está preocupando por un gato. A ver, Oh, rayos. ¿tú sabes algo del gato de Remy? No. Ni modo, tienes que checar su Instagram o algo. Saludos, carnal. Va, César Guillén te manda saludos porque creo que a mí no. Hola, amigo. Pero neta sí refresquen si se quieren reír un rato y verme con sombrero, porque creo que es la única vez que me van a ver. Y no lo digo porque no me la quiera poner, sino cuando estaba allá con mis primos me traté de poner uno, pero soy bien cabezón. ¿No te quedó? No me quedó y... Yo igual batallé un montón para comprar gorras o sombrero. Que sombrero casi no uso, nada más tengo uno. Para ocasiones especiales. Pero gorras batallo un montón para comprar. Mi canal al contrario, tiene una cabeza bien chica. Y lo estoy diciendo con albur. Oh. Sí que saludos a mi canal, güey. Esto te pasa por adoptado. A ver qué dice aquí la gente. ¿Por qué no sales en el video? ¿Por qué no sales en el video, men? ¿Qué se podría hacer para que podamos traer eso próximamente? ¿Es más trabajo? Sí, es más trabajo porque puedo poner mi webcam, pero mi webcam se ve bastante fea, entonces prefiero que se vea la imagen a que se vea todo feo.
Entonces abrimos como una cuenta de saldazo, güey, para que manden su feria y Sí, pongamos y nos compran una GoPro o algo. el vato, Va. el vato interesado. Lo estoy diciendo por ti, tú eres el que va a ganar, man, yo no. Saludos desde Zacatecas, Saludos hasta Zacatecas. Dulce Guevara. Es todo, Dulce. Está padre. A nosotros nada más nos escuchan como el vecino, güey. Nada más me toca la puerta. Te la rifas en tu podcast. Y se vuelve a meter, güey. Es lo único. Oye, te la rifa. Los iba a callar, pero estaba agarrando cura. Sí, güey. Es lo único que se me viene más los acá así de salud y todo. Y a ti desde Zacatecas, man. Y te mandan corazoncitos y... Me mandaron. felices. ¿Quién me mandó corazoncitos? Dulce Guevara, man. Saludos, Dulce, saludos. Ya ves. Para que le hagas caso, man. Ya vi un corazoncito con una flecha. Qué bonito. ¿Era para mí o para Agustín? ¿Quién sabe? No creo que sea para mí. ¿Quién Me sabe? veo horrible con ese sombrero, güey. Te voy a poner unos lentes para que te parezcas al comandante. Ese vato, güey. A ver, ¿qué dice? ¿Qué tan cierto, Leo, es que tú le vas a ayudar a Trump a hacer el muro ya que vives en Tijuana? Es cierto, yo le estoy ayudando a Trump. Lo que no sabe es que lo vamos a hacer con una falla. Lo voy a hacer como la estrella de la muerte. La voy a construir, pero con una falla. Entonces, le voy a poner una puerta. Es lo que él no sabe. Vamos a hacer el muro, pero le vamos a poner una puerta. Sí, güey. En mi casa sí ocupo 4 muros, por favor. El techo. 4 Puerta. muros, un techo. No, es que... Aunque sea de lámina. No, es que hace como un par de semanas hubo unas lluvias bien fuertes y se estaba casi cayendo el cantón de mi jefe. Y dice mi jefe, chale, yo tanto que me quejé en las redes sociales y todo porque no quería el muro y ahora tengo que construir uno. Entonces sí, Marco, próximamente vamos a estar haciendo un muro, pero lo de nuestra casa, güey. Si ese güey quiere hacer uno, que lo haga. Sí, que tu papá es chistoso, lo hubiéramos invitado a él. Ya sé, güey. Él sí da risa, yo no. Pero él sí trabaja, güey, es el pedo. Oh, rayos. Por eso no tiene un podcast, güey, porque está siendo un hombre responsable. Un hombre de verdad. Sí. ¿Conocen Monclova, Coahuila, alguno de ustedes? No. ¿Qué hay de bueno allá? ¿Qué nos recomiendas allá? A ver si un día me doy una vuelta. A ver, ¿qué más hay? Aquí en Tijuana hay una calle que se llama Coahuila, pero pues no creo que haya lo mismo que hay en Monclova, Coahuila. ¿Cuántos Oxxos hay? Deberíamos de investigar eso. Hablando de Oxxos, porque yo siempre decía esto, le daba carrera a mi hermano cuando era morro, güey, se fue con nosotros un rato a Cancún. Y estaba bien emocionado porque había un Oxxo, güey. Mira un Oxxo, y es como, no mames, hay cada rato, ¿no? Pero él dice que él no sabía que había, entonces yo me fui a Yucatán, no me acuerdo dónde era, pero los letreros de Oxxo estaban hechos de madera, güey, y adentro estaba construido diferente, no parecía ni siquiera tienda, parecía como una casilla, porque ese era, Valladolid se llama. Y está bien padre cómo está construida la ciudad como los tiempos de antes. Colonial. Ajá, algo colonial, y incluso varias tiendas están así, entonces a la próxima que le digan, hey, fui a visitar un Oxxo y se ríen, no se ríen, puede pasar. De hecho hay varios lugares donde hacen eso. A mí me sorprendió en Durango también, que en el centro, donde están todos los edificios coloniales y todo eso, para mantener la estética del lugar, igual hacen los Oxxos acá con... Ahí tenía como letrero de aluminio, creo. Yo nunca me pensé que me iba a tomar una selfie en un Oxxo para decir que viajé. Para decir que viaje. Sí. A ver, un Oxxo en Tijuana. Aquí hay como 5 por cuadra. De hecho, aquí en el centro sí hay como 3 Oxxos por cuadra. Sí, Ey, ¿tienes sistema? No, a ver, me voy a ir al otro. Y resulta que todos son lo mismo. Leo, ya que estás contestando preguntas, y Agustín que lo está leyendo, bueno, dijo eso. ¿Es real la cuenta de Claudio Alcaraz Bebo o no? Pero no sé, el vato dice, ¿cuándo quieres hablar de mí? Si eres real, Claudio Alcaraz Bebo, comunícate a mi página de Facebook y nos ponemos de acuerdo. ¿Quién sabe? Conocí la calle Coahuila y sus hechos. Saludos. Y sus hechos. Isidros de Santiago. Bueno, conoces más que Tijuana que muchos otros. Es lo que me encanta, güey. Por ejemplo, yo... Conociste el alma de Tijuana. Sí, Tijuana Coqueta. No, ¿Quién de ustedes ha visto comerciales del gobierno llamado Tijuana Coqueta? Sí, sus oficiales o no. No sé, al último creo que lo negaron, pero sí llegué a ver comerciales de Tijuana. Nuestro gobierno está tan jodido aquí en Tijuana que le quiere dar publicidad a la prostitución. Es como... Vamos a promocionar a las cosas. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Y nosotros todavía nos indignamos. ¿Cómo hace eso el gobierno, güey? Y la gente lo único... Mándanos saludos y ya conocí la calle Coahuila. Es como... Tenía razón el gobierno. Tenía razón el gobierno. Ahí estaba la feria, güey. No lo aprovechamos. A ver, ¿qué más?
Después un calor machín acá, el pan de elote de Ejido, 8 de enero. ¿De qué estás hablando? Ah, conocen a De Monclova. Coahuila, de Coahuila. Ah, Monclova. Me acuerdo de Monclova nada más por el béisbol. Por los acereros. yo estoy esperando que hables algo que yo sepa, güey. No, tampoco veo. ¿Sabes de béisbol? No. Ah. Le voy a los Yankees, güey. ¿Qué esperabas? Eh, Es lo único. si le vas y sabes, no tiene nada de malo. Que ya me pusiste lentes, güey. Ya. No, lo estoy haciendo más perro ahorita. Por Te eso vas a andas bien ver, te callado. vas a ver bien mafioso, loco. A ver, si ponemos unas cámaras acá de HD, los que tenemos por ahí, ¿qué tanto cablerío se ocuparía, men? Para que le puedas... Para transmitirlo ahorita al mismo tiempo, no, sí es un rollo. Porque la gente lo está pidiendo, men. La gente lo está pidiendo. Lo siento, amigos, hoy no van a poder ver nuestros bellos rostros. Sale más caro. A ver, gente, temas que les gustaría que Leo Gallegos haga videos próximamente. Ya que los... Leo manda saludos. Ok, vamos a hacer un video de Leo manda saludos Hola, a Brian Rodríguez. hola Brian. Un programa exclusivo. Y que se haga viral, güey. ¿Te imaginas, güey? Hola, el Brian. ¿Te imaginas que te agarres una de las peores... No estoy diciendo que el tuyo, Brian, pero que te agarres uno de los peores comentarios y digas, ah, ok, esto lo voy a hacer video nada más para ver Y que se haga viral. Y se No. haga viral. ¿Sería perro? Perro, ya ves. Hay que hacerles caso. Los acereros son casi lo mismo que el Cruz Azul. Ándale. No los he visto, pero... Los acereros son como el Cruz Azul, pero en una peor liga. El Juego de las Estrellas, que ¿ya pasó? Porque creo que hoy me invitaron al Juego de las Estrellas. ¿De qué liga? ¿Qué liga? ¿Quién sabe? ¿Hay ligas? Sí. No, man. En México hay... Sí, hay ligas. No sé nada, man. Me siento ahora sí. Hay como 2 importantes y otras que no son tan. Las ligas para cabello. Jiji. Aquí hay uno, No sé, ni siquiera sé de dónde salió. Mujer, si alguien dejó esto aquí en mi cuarto, por favor, llévalo. A ver, ¿qué dice aquí? Hagan un video porque no me contesta el mensaje César Amado. Oh, no, me mandaste mensaje. Que haga un video de por qué no me contesta el mensaje. Neta, güey. Porque estamos en vivo, César, porque estamos en vivo. Un saludo a César Amador. César Amador es un comediante tijuanense que tal vez próximamente lo tengamos por aquí en el canal y ya está en el Guapodcast. Si checan el Guapodcast, ahí está la entrevista con el señor César Amador. Muy chistoso el vato. Si no les gusta es culpa de él, así que ahí está su cuenta de YouTube. Busquen en el comentario y denle su bullying necesario. ¿Chistes de circuncisión o ya es muy pelado? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué ha pasado en la semana, men, con respecto? Porque hace rato Dicen, dijiste que ibas a decir Leo, ¿qué show con el perdón. ¿Qué ha pasado en la semana de qué? Noticias. de las bandas. ¿O ya terminas con eso? Pues iba a ser mi video de resumen, pero por aquí tengo algunas anotaciones de las noticias que vienen. Gerardo Ortiz está haciendo el video de La Moneda. Mira, para ti que eres rockero, esta canción te va a encantar. Es Gerardo Ortiz con Prince Royce. O sea, estamos hablando de banda con bachata. Con 2 géneros que no me gustan, güey, me dices que me lo vas a poner. Está próximo a salir Me llamo Juan de Adriel Favela, que es algo que viene cargado ahí. Creo que viene cargado lo que es la idea política y todo eso de los Dreamers o algo por el estilo. Es algo de los inmigrantes en Estados Unidos. Y acaba de salir el video de Jesús Ojeda de... ¿Cómo se llama? Porque lo tengo anotado, se me va el avión también. Se llama No es un juego. Enigma Norteño se encuentra grabando video. ¿Y quién más? El Fantasma se encuentra grabando algo también. Ese de bachata me imagino que son esas canciones que ni siquiera ocupan preocuparse por el copyright, güey, porque ya saben que nadie los va a querer utilizar. A ver, yo ya miré... acá, por fin, Guapodcast, ¿te gusta Guns N' Roses? Pues sí, pero siento que es una de esas bandas que tienen, no sé, no, iba a decir mucha paja, pero tiene mucho relleno. No me gustan esas bandas que tienen 2-3 rolas buenas y los demás del disco como que no, entonces... Hipster. No, pues es la neta, güey. Es como los Beatles, sí, sacaron un montón de discos, güey, pero cada disco nada más tenían 2-3 canciones buenas, güey. ¿Y cuáles son sus discos más vendidos? Los de mejores éxitos, pues sí, no cuenta tanto. Dicen, Leo, el video de Moneda salió hace 4 meses y dijiste que iba a salir. Tienes razón, ya salió. Lo que salió fue el detrás de cámaras. Órale. ¿Quién es Moneda? Moneda, así se llama la canción. ¿Y de quién? Sí, la que te dije que era de bachata con... Ok, entonces ahora sí lo voy a tener que ver, gente. Ahorita no lo puedo ver porque aún no lo han subido, pero lo voy a tener que ver.
Leo, ¿qué show con el pirata del Culiacán? Pues no sé qué onda con él. Está pirata el morro. ¿Qué quieres que te diga? ¿Es un vato que artísticamente se llama pirata o qué pedo? Es como... ¿Alguna vez llegaste a ver el Kanaka o...? todos esos? Ok, Es como un personaje uno? del internet. Pero anda aquí entre los norteños. ¿Pero es de los nuevos? Sí, es nuevo. Ah. Está en el Pirata de Culiacán, está Chanito de Culiacán, está el Chácharas. Y así hay varios personajes que no son del género, pero andan entre acá. No entiendo cómo esa gente se puede hacer famosa, men, nada más diciendo idioteces. Y yo nada más consigo el vecino, güey. Es como, Dice, si yo también digo idioteces. yo también. Dicen, si ya salió desde hace 4 meses. Sí, se me fue la onda, Lo que salió fue el detrás de cámara. Lo siento, amigos. También me equivoco a veces. No eres perfecto, men, se tiene que dar cuenta de eso. Comentarios anteriores, no. César Amador, a las 6:30, en la placita de siempre. O sea, aprovechando, como ya no lee sus mensajes, mejor te Ya lo le pone aquí en contesté YouTube. por Facebook. El vato César Amador, qué desesperado eres. Pero va, saludos, compa, porque sabemos que ya no estás escuchando esto. El video que está en la cuenta oficial de Prince es solo el detrás de cámaras. Es el que dices. No, el video que del detrás de cámaras que se acaba de estrenar hace 2 días está en la cuenta... en una cuenta que tenía Gerardo Ortiz antes, que ya casi no usa o usa de repente nada más para subir previos, que se llama César Ortiz 24. Lo que me fijo es que, por ejemplo, muchos de los videos del regional normalmente o son camionetas o acá lugares y todo. Hay unos que donde digas, ¿sabes que si le echaron coco para hacer algo muy diferente? Hay varios videos muy bien hechos. Hay videos, la neta, hay videos que se pegan el tiro con videos de otros géneros. Lo que, bueno, como productor de video y director de videos que también me ha tocado ahí trabajar haciendo los videos. Siento que de repente sí hay una limitante porque no tienes tanta libertad como en otros géneros, como en el rap. En el rap puedes hacer lo que sea con tu video y la gente pues casi siempre le gusta. Pero siento que si de repente en este género te pasas de lanza, como que la gente sí se saca de onda. Entonces, Sí, por eso es tiene algo que tener como... muy diferente. Tiene que ser algo... Igual puede dentro ser del modelo. algo original, pero siempre llueven críticas. ¿Cuál ha sido como uno de los videos más criticados, güey? De los que yo he hecho no me ha tocado ninguno, lo bueno. Pero no. Pues saludos No sé, a mi ex, tendría que que aún la amo. Saludos. Saludos a la ex de Joan. De Johan Torres. Ya, no, ¿es Joan o Johan? No sé. Siempre tengo ese problema con los nombres. Pero ¿cómo nos podría decir el texto, güey? ¿Cómo podría ser? Johan. A que mande una nota de voz a tu cuenta. No, que lo pongo con J, así, Johan. O tal vez es Johan, porque es con J, güey. Johan. No sé, pero Diego Loza puso algo y se retractó. Dice mensaje retractado. Oh, no. Yo no sabía que se puede hacer eso, man. Ni yo, no sabía que se podían borrar los comentarios cuando estabas en vivo. Creo que se la está rifando, le voy a decir que se la está rifando. Ya habló el No, otro vato. siempre no. Ya no. Pues me reto. A ver, ¿qué onda, gente? ¿Sí le está gustando esos directos en vivo de Leo o que mejor se dedique a... O mejor ya, pues... no. En un traje de simi bilingüe? ¿Qué le recomiendan aquí el compita? No sé por qué te estoy dando carrilla, güey, si es tu canal. Es La como- neta. La gente se me va a revelar ahorita, güey. Pero es que la neta todavía me siento devastado por Johan Torres, güey. Porque todavía ama a su ex. Pobrecito, así pasa a veces. ¿Qué ¿no? canciones sería perfecto de banda, güey, como para dedicarle a la ex, güey? Porque a veces que yo siento que me pasa. Depende qué sientas por la ex. ¿La extrañas? Bastante, güey, así digo, sabes que no la puedo olvidar. Y no me Ponme acuerdo de canción, una güey. que... A ver, ahí en los comentarios déjenos una canción de banda acá, o acá del género para que la ex vuelva. Pero que no me des cirrosis, güey. Tampoco quiero Que no pistear quieres todo. pistearte todo el Sí, todo el pomo de ¿cómo se llama? El ese que viene en plástico, güey. Tonayán. Que tú sí lo compras, güey. Entonces, yo soy rockero, güey. No sé de esas cosas. Yo creo que los rockeros consumen más Tonayán que los Sí, de banda. Sí, güey. Somos expertos en meter cosas a los conciertos y todo eso. Y eso que no tenemos un sombrero o algo. Viva la gualoca. Sí, En la melena. en la melena. Puedes darle refresh a la página del podcast. Cada vez me maquillas o me pones algo peor. ¿Qué pedo?
Dice Simón Leo es a toda madre, ya ves, la gente sí te quiere, güey. A mí no, güey. Dicen, manda saludos, Leo. Hola, Alex. Hola. Oh, ya salió nosotros diciéndole, peleándonos por el nombre de Johan, cómo se pronuncia, y resulta que se llama Juan. ¿Se llama Juan? Pero es su nombre artístico, güey. Entonces es un nombre artístico, se está aprovechando de nosotros. Va. ¿Cómo te llamas? Y voy a decir, Leonardo. 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 Los lentes, güey, Pato, güey. ¿Y qué le pasó? ¿De dónde se está agarrando mi cara, güey? Parece que los lentes están volando. Están entapados. Están entapados. Chale. Entonces, ¿qué tal? Dicen que le dediques Grupo Marrano, el ansioso. ¿Has escuchado Grupo Marrano? Sí, sí, eso sí. Antes de que si se diera viral cosas o videos en redes sociales, me acuerdo que nos pasábamos videos por el infrarrojo en el teléfono. El Grupo Marrano es uno de ellos, me. Ahí es donde escuchábamos todas esas letras de las canciones. Entonces, ya me imagino. No he escuchado El Ansioso, a lo mejor no me acuerdo. Pero me imagino para dónde va. Estoy ansioso de veras. No lo puedo cantar porque no, copyright, güey. Yo no digo, no. Capaz que tú lo grabaste, güey. Muchas groserías. Y se escucha igualito tu voz. Yo soy, aquí mi canal es clasificación A. Es family friendly. Family friendly. Como abrimos hablando de circuncisiones, güey, ahora resulta que es familiar. Bueno, yo sí, mis invitados, quién sabe. Dice Juan Carlos Herrera que le mande saludos, ¿no? Por favor. Saludos para Juan Carlos Herrera y saludos para el Chino, para mi compa Chino, y que Grecia Areli pidió saludos para el Chino. Mira qué bonito cuando tu pareja está viendo el en vivo y pide saludos para ti. Qué bonito, qué bonito. Saludos de la hermana República del Florido para el compa Chino. La gente que no es de aquí va a pensar, ay, Florido, güey, queda bien lejos esa madre. Pues sí está lejos. Pues para nosotros que estamos en Tijuana sí nos queda lejos también. Saludos. Ahí a ver si los veo el día del evento del 25. Cáiganle ahí Grecia y el Chino se va a poner perrón. De ahí a ver qué hacemos, a ver qué se arma. Pero va a estar perrón, va a estar Alexis, va a estar Contraste Cierreño, que Contraste es un grupazo pasado lanza. Entonces cáiganle ahí para echar la cotorreada, para echar una copilla. Y aquí aparte de las pulgas, men, donde hacen muy buenos eventos como de banda y todo eso. Aparte de las pulgas, pues hay conciertos en diferentes bares más pequeños. Pero cuando a los artistas ya grandes los traen casi siempre a las pulgas. Siempre ya tienen contrato. Es como el lugar. Dice, suena bien. ¿Qué está? ¿Tus saludos? La invitación. Hay saludos para Grecia también. Yo creí que el estudio se escuchaba bien y la grabación, pero ya... ¿O no? Me gustan tus micrófonos porque puedo decir el Commander. El Commander. Yo no sabía que era el Commander, güey. Cuando llegué a Tijuana, porque estaba en el DF, y vi un espectacular grande que decía el Commander, y dije, la madre, güey, ya va a llegar del ejército. Un comandante. Sí, de todo. Y es como, ¿qué pedo, güey? Y luego lo vi con sombrero y todo, y me quedé pensando, ¿a poco si ya los dejan usar sombrero, güey? Este no sabía qué pedo, güey. No. Mi tercera pregunta es, ¿así se escribe el Commander, güey? No. Sí, entonces... Fueron varias preguntas cuando conocí el Commander. Entonces, ¿Qué está pasando en Tijuana? ¿Qué pasó cuando me fui? Dice Juan Torres, porque no es Johan. Dice, yo no tengo pareja con quien ver este video. Pónganlo primero de Cornelio para llorar a gusto. Y el primero, eso significa que el vato fue el primero con la morra y lo dejó. Te va para mí. Qué triste de ver. Ojalá este en vivo tuviera Me Entristece como en Facebook. Tristeza. Porque sí está. ¿No tiene? No. YouTube nada más tiene like y dislike. Pero yo sí puedo poner caritas, güey. Sí, sí se puede. No, ya le puse su carita, güey, para Juan Torres, güey. Porque no es Johan, güey. Gente, por favor, no le digan Johan. Hay una cosa que dice Superchat que no sé para qué. Nada más YouTube me dijo, ¿la quieres activar? Y dije, sí. Yo no sé. Ni siquiera, es más, puse un emoji y ahora no sé cómo quitarlo. Ya lo quité. Ya te retractaste. Déjame retracto, güey. Vamos a poner un emoji. Ya le puse. Vamos a ponerles un corazoncito a los fans. ¿Dónde están los pinches corazones? Es más, güey, voy a dejar que digas una historia larga en lo que voy por agua. ¿Quieres el tiempo? El Commander, al tiempo, por favor. Porque me hago pedazos la garganta. Voy a hablar así en lo que llega Agustín. A ver, pásenme sus nombres y los voy a decir así con voz de comercial de concierto de banda. Se me salió un gallo.
Este 25 de... ¿Qué es? ¿Marzo? Iba a decir febrero, loco. Este 25 de febrero, en Hidalgo Nightclub, llega Alexis Rubio. Con Contraste Sierreño. Oye, me dice Javier Gutiérrez Music, ¿qué te parece el reality de la banda MS? ¿A poco sí hacen programas de reality? Hay reality shows. El primero más popular fue el de Jenny Rivera. ¿Neta? Después falleció Jenny Rivera y siguió el de Larry Hernández, que se llamaba La Rimanía, no sé si todavía sigue. Y va a empezar uno de Lupillo Rivera. El de la MS no lo había escuchado. Es algo que es más cura del otro lado. Bueno, de hecho los hacen en el otro lado. Univisión casi siempre se los avienta. No me la sabía. Y sí, la MS en Estados Unidos es... Pega bien, cabrón. Pega machín. En cuanto llegaron a Estados Unidos se volvieron así en la sensación de todos. Pues sí, de hecho es lo que me he fijado que, por ejemplo, muchas bandas sí son grandes aquí, pero no la... Ya me puse el cigarro también, chale. Sí, sí, pero sí. que se van al otro lado y sí la pegan. Para que te das perrón. Güey, no puedo hablar a gusto, güey. Estás viendo que son temas... Están Corazón hablando para de los fans. temas que no conozco y aparte me están haciendo bullying, güey. Que te hagan bullying. Háganle bullying al Agustín, por eso lo imité. Para eso... Dicen, un tequila, Leo, nombre muy temprano. A ver, vamos a decir los nombres que me dejaron acá con voz comanderosa. Saludos para Grecia. Grecia Areli Guevara. Hasta el Florido, loco. Creo que también Javier Gutiérrez quiere su saludo con voz de comando. Javier Gutiérrez Music. ¿Qué onda con ese Javier Gutiérrez Music? Sonia Vallejo. ¿Haces música, men, o qué onda? Desconozco de ti, quiero saber. Si tiene music, una de dos. O hace música o es promotor. ¿Sí? A lo Dicen, mejor. los de MS están en YouTube. Oh, ok, es como reality o blogs y acá. Y Cheated, una copia de Cazadores, Leo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde? Cheated, dice Isidro de Santiago. Leo, eres la verga. Claro, tú eres lo que comes. Es el tip de dieta de Leo Gallegos. El vato. ¿Ves? Uno invita gente aquí, los quiere apoyar con su programa. Yo digo, quiero que el vato tenga más de 20 vistas y así me tratan. Me miren. sorprendió el burro que te compraste, güey. Compramos, neta, güey. Compramos, no sé si les haya pasado a ustedes que, por ejemplo, ven un producto anunciado arriba. Así dices, ves una pinche hamburguesita y te dan una hamburguesilla, güey, en pedorra, güey. Leo pidió un burro, güey, y estaba más grande que la foto, güey. Sí, era como el tamaño de una lona. Te quedas como, ¿qué pedo con esta madre? Nada más le faltaba ahí abajo su precio y su comercial y todo. Es como, es lo que estamos vendiendo. Quiero mandarle un saludo a mi nutrióloga, claro que sí. Melissa, discúlpame la vida. Una vez que haya escuchado que el tamaño del burro es como, chingado, güey, para eso me estás pagando, güey. Para eso me pagas, güey, para que tengas una dieta llena de burros gigantes, tamaño lona. Dice César Amado, Leo, ¿por qué se llama banda MS? Es banda MS por la Mara Salvatrucha. Originalmente empezó con puros miembros de la Mara, todos tatuados. Y tocaban con navajas y pistola. Pero... no es cierto, es Mazatlán, Sinaloa. Por fin me estaba interesando en un tema, güey, en una noticia y ya valió. Si hago covers, hace covers, interesante. Va. Entonces, gente que está ahí en el chat, sigan a Javier Gutiérrez Music, hace covers, no sé de quién. Pero... El vato haciendo publicidad, ni es su canal y hace publicidad gratis, el vato. Hombre. Está activo, güey. ¿Sabes los millones de dólares que se me han ido en esta mención que acabas de hacer? Ni modo, Javier, entonces no lo siga. Hace covers, güey. Es un imitador. No le hagan caso. Es lo que estábamos platicando hace rato que estábamos comiendo, que el rock es el único género donde hay bandas tributo. Que para mí las bandas tributo pues son como imitadores, ¿no? Nada más quieres tocar la canción que tocaba el otro grupo igualito. Está, mamón. Y todavía cobras por eso. Es como que yo no nací con ningún talento, güey. Nada más que copiar, güey. Ya. Es como, güey, soy bien chingón para hacer copy-paste, güey. Es como, ¿para qué? Eso para qué. Y todavía cobras. Saludos a Emiliano López, que anda ahí. ¿Quién es Emiliano? Va. Mando 2 por si se te pasa. No mamé en mis tiempos de bananas. ¿Qué? No maméis en tiempos de bananas. O sea, pues sí. César Amador dice que lo saludes, por favor. Bueno, no dice, güey, pero yo sé que su corazón lo está pidiendo, güey, a grito. Mr. Rogers dice el... César Amador.
¿Quién más está? Estoy buscando emojis. Ven, César, cáele de una vez. Si no estás haciendo nada, cáele de una vez, César. Y de aquí nos vamos al tallereo. Tenemos otro micrófono ahí disponible para que ahora sí sea interesante esto. Porque lamentablemente pues no estoy aportando Porque nada. es comediante, César. Entonces cuando venga le voy a decir lo que nos dicen a todos los comediantes. Cuéntame un chiste. A ti no te han dicho nada, güey, por haces videoblogs. A ver, actúa como en el videoblog. o algo así. No, pues de lo de la comedia sí me han dicho. Cuando les dices que eres maestro es de... pues a ver si me ayudas o no sé qué. Y así, sí, ok, O no te dicen, nada más cobro. el mesero me trajo esta cuenta, ¿está bien, güey? Mínimo no se quieren aprovechar. ¿Sabes? A los músicos les pasa mucho. Y me pasaba mucho cuando andaba allá en Mochis con unos amigos. Ajá. Una vez estuve bien perro porque estábamos en la madrugada. Estaban tocando, estaban ensayando. Y pasa un vato con una cubeta, un albañil, y le dice a mi compa, tócame una rola. Y el vato le contesta, hazme una casa. Pues sí, güey, ¿cómo se le ocurre a la gente? A ver, ¿cuál es tu youtuber favorito, man? Por Mi favor, youtuber digo, favorito, el guapote, aparte. el vato que ya se cree youtuber. Bueno, no, ya tienes tu canal. Tienes más que muchos morros que se dicen ser youtubers. Sí. No, es difícil escoger un favorito, pero yo creo que podría decir Chumel Torres. Como el toro se te hace. Lo admiro como, no solo por lo que ha hecho por YouTube, sino por fuera. No sé, sí, la neta siento, para mí personalmente yo siento que Chumel es mucho para YouTube, pero es poco para HBO, entonces no sé, está como que en medio, güey. No sé qué plataforma sería perfecto para él. Porque HBO para mí era como ¿Era una mucho para plataforma. No, pero era algo. HBO siempre se ha sido como algo muy serio o algo. Ajá. Entonces ya cuando le metiste ese tipo de contenido, le metes un youtuber, pues como que no. Todavía no lo digiero, güey. A mí el programa me gustó, pero igual como dices, tal vez el canal Ajá. no fue el... Sí, no fue para él, pero para YouTube sí. No es un youtuber que nada más hace estupideces o cualquiera que se le ocurra. Entonces. Pero además de eso lo admiro además de por YouTube y por HBO, su programa, su contenido tal cual, pues por lo que ha hecho. Tiene la productora que es Máquina 501, tiene un equipo de trabajo, que su equipo de trabajo está muy bien preparado, él está bien preparado. El vato es ingeniero dentro de su equipo de trabajo, creo que hay un vato que es maestro en economía, hay licenciados ahí, y pues todos terminaron en YouTube, ¿cómo la ves? Es que deja. Ya ves, tú estás enseñando oye, a sumar, güey. Ya te viniste aquí a sumar tus centavos por vista, güey. Entonces. Maldito vendido. Ey, men, ayúdame. Yo Ok. con primaria trunca, güey, ¿qué puedo hacer? Güey? Ni siquiera un buen youtuber. Hay varios que tienen secundaria tronca y sí son youtubers acá. A ver, ¿qué dice cantante favorito? A ver, ¿quién es el cantante favorito, güey? Dicen, ¿conoces a Mario Bautista? Mario. ¡Oh, sí, güey! No, ese vato porque... Yo sí sé quién es, pero no me gusta. No es que me guste, pero sé quién es porque... No me acuerdo cómo fue el bullying que me metí a su página, le hice bullying y mi comentario se hizo de uno de los más virales y me bloqueó el vato, güey. Entonces pues ahorita que leí Mario Bautista dije, me suena, pero... Sí, estoy bloqueado, Johan, entonces... No, Juan Torres. Juan. Ahora dicen, cantante favorito. Conteste primero usted, señor. Ahorita yo contesto ya contextualizado al género. Cantante, no banda, pero el cantante yo creo que sería Freddie Mercury. Freddie Mercury. La neta, mis lejos, respetos. En el video de preguntas y respuestas que hice, que me preguntaron si podía tener la voz de un cantante, Sería ese vato. Freddie Mercury estaba dentro de los candidatos. De los porque- top 5. Sí, es Sí. que podrías decir cualquier... otras bandas pueden tener mejor lírica, mejor rolas, mejor composición y todo, pero en voz se podría decir ese cuate, yo creo que no, nadie le llega ni a los talones, entonces... Yo creo que sería ese. Y para ti, men, ¿quién sería tu cantante favorito? Del regional mexicano, si hablamos de cantantes y tal cual de evaluar la voz, tal vez sería el señor Vicente Fernández. Porque canta muy bien, tiene muy buena técnica y a su edad todavía mantiene la técnica, por eso es que no ha perdido la voz. Por eso ustedes ven, ¿qué diferencia hay con este cantante que tiene tantos años y todavía puede cantar y este no? Es técnica. Cantar, se nace con el talento, pero también tienes que trabajarlo, pues. Entonces Vicente Fernández es un muy buen cantante. No, y aparte siempre que escucho sus rolas, güey, cuando hace esas voces, a veces hasta se te enchina la piel. Ay, cabrón.
Hasta escuchas como el macho alfismo güey, saliendo, Macho ahí, alfismo, saliendo de las bocinas, güey. Y dices, arre, eso sí está consumible, güey. Te empieza a crecer bigote, güey. Sí, güey, me sale bigote y todo y me cae un sombrero de la nada, güey. Entonces, ese sí, mi respeto. Dice, ¿podría hacer un video de Don Beto el pollero? ¿Quién es ese guante? No sé. Pero se llama Beto con V. Sí, quién sabe. Pensé que era Bebo y cuando leí era Beto dije, Leo, ¿cuándo sale el nuevo disco de Los Plebes? El nuevo disco de Los Plebes, no sé todavía la fecha, amigo. Dicen, ¿para ustedes quién es mejor compositor? ¿Joan Sebastián, Marco Antonio o Juan Gabriel? Pues es que depende, siempre en el cuál es mejor depende del gusto personal. ¿Marco Antonio qué? ¿Marco Antonio Regil? No, ¿cómo se Solís yo creo, porque el Regil nada más es conductor. Güey, sí. ¡Vamos! ¡A jugar! Oye. Tiri, tiri, tiri. Ya me andaba ya ves, te digo, soy ignorante aquí, man. Bueno, pues para mí yo digo que Ah, ok, bueno. Juan Sebastián, güey. Joan Juan Sebastián, Sebastián, porque creo que te estaba diciendo hace rato que hay veces que se suben, por ejemplo, porque soy pobre y voy en los camiones, entonces hay veces que se suben con una guitarra y se ponen a cantar y digo, güey, esa madre está bien chingona. Oh, gracias, es de Juan Sebastián, yo puta madre. Pero entonces, he escuchado muchas canciones que, como escritor, me gustan mucho sus letras. No me gusta mucho su música y todo, pero sí hay que admirarlo. Entonces, yo creo que entre él y Juan Gabriel. Marco Antonio. igual yo entre Juan Gabriel y Joan Sebastián, porque las rolas del Buki la verdad no me gustan tanto. Pero Joan Sebastián me gusta que tiene varias rolas que tienen como acá una influencia country. Entonces escucha perra. Sí, está interesante. Y César Amador dice, Agustín, me da cura que su fisiología no es nada regional mexicana, que para la imagen que usan te tuviste que poner un sombrero y lentes para encajar. Chale. Espero te sirva este Hershey. Gracias por ese chocolate, César Amador, que no le quiere caer al estudio Guaporcas. El vato. ¿De ánimo? Un saludo para César Amador. Al parecer no somos lo suficiente para él. Pero bueno. Somos suficiente. Dicen, ¿cuál compositor es mejor, Virlán o Pepe Garza? Es una pregunta muy interesante, Sergio. Es una pregunta muy interesante. Pues es que son diferentes tiempos. Y por ejemplo, Pepe tiene canciones que en su tiempo fueron ya éxitos, que fueron muy conocidas. Pero Virlán va empezando y yo creo que va a llegar a un nivel como compositor tal vez más alto que Pepe Garza. Yo puedo decir que conozco más a Sergio Guzmán que a Virlán o Pepe Garza, güey. Entonces, saludos a Sergio Guzmán. ¿Quién más está por ahí? Dice el pollero ya salió. Mario Batista. Yo me acuerdo que le estaban dando carrilla por algo que en todas sus fotografías reía lo mismo. Dicen, es mejor Justin Ciarreño. ¿Has escuchado Justin Ciarreño? No manches. Yo sí pagaría un boleto para verlo. Yo también. Es el mejor show de comedia. La neta. Es que me da cura porque muchos... Él lo hace pensando que sí se ve bien y no. Y la gente todavía lo hace sentir bien como si lo está haciendo bien y no. Pero le pagan. Y es lo más chingón, que está viviendo de eso. Es como, neta, si yo podía hacer el ridículo y hacer unos cuantos billetes, yo creo que también lo haría. Pero pues no tengo su talento. Dice Sonia, mi mamá cuando era bebé dice que me ponía las canciones de Marco Antonio para quedarme dormida. ¿Yo sabes con cuáles canciones me quedo dormida? Bueno, dormida. Sí, pues se me voltea la canoa. Sabía que esa barba, güey, no era... Es de adorno. Sí. ¿Cuál? Con las de los Temerarios, loco. Sí. ¿Has escuchado los Temerarios? Sí, pero no me duermo con eso. No, loco, yo sí. Para mí son los temeduermes. Nada, que yo siempre busco canciones en otro idioma que no conozco y lo pongo y así es como me duermo. Últimamente ahorita estoy en canciones japonesas, nada más pongo mi teléfono, encuentro una banda japonesa, lo pongo y no entiendo nada. Yo escucho una cosa que se llama el Guapodcast. Guapodcast. Sí, el episodio 29 con Leo Gallegos, está muy buenísimo para dormir, gente. O sea, todavía ni lo subes a YouTube, morro, todavía ni lo subes. Ya sé, güey. Pero próximamente, güey. Ahí me lo voy a poner copyright, güey, para que no me lo roben ahí los terapeutas y te pongan a dormir con eso. O no sé qué es. A ver, Justin Ciarreño. Ese lo veo. Esa es mi gran duda de la vida. Que ¿quién es el pirata del Culiacán? Pues ya se lo puedes encontrar en YouTube. Ajá, pues puedes googlearlo y te sale. Lo veo,
pues no sé qué pedo. No sé qué... Oh, ok, yo siempre lo leo y lo veo y pues no sé qué pedo. Si ya lo viste, ¿cómo no vas a saber qué pedo? Respóndeme eso, Alexis. Dice que es la gran duda de su vida. ¿Quién es el pirata de Culiacán? Sigue preguntando. Se conocen las rolas del tropicalismo apache. Sí. Eso sí, no sé qué pedo. ¿Cuál es como la mezcla de música más rara que has escuchado? Hubo una tendencia en los 90s que la verdad a mí casi no me gusta, que todavía sigue siendo como un derivado del regional mexicano, que es la tecnobanda. ¿Neta existe la tecnobanda? Sí, y hay unas que sí pegaban machín y otras más o menos, pero esa fue en los 90s era como el furor, son como todas las canciones que escuchas en los 15 años. Y algunas sí me las sé y una que otra sí me gusta. Nunca he escuchado Mi Banda el Mexicano. Mi Banda el Mexicano. No sé si entra todavía en tecnobanda esa, pero la tecnobanda no era lo mío, que era como banda con teclados y acá. Yo para mí lo más nuevo que escuché creo que es la banda metalera. Mi Banda el Mexicano, ¿cuál canta Mi Banda el Mexicano? Canta la de No bailes de caballito porque se enoja tu papá, ¿no? Nada. Ay, chiquitita, linda, pichocha, Ok, ¿cómo ok, te quiere ok, tu ok. papá, pe? Esas canciones, fíjate que sí me gustan porque te digo, no es el género que escucho, pero como ese o El Payaso el Rodeo, siempre han sido como letras que me las he querido aprender para cantarlas en chinga. Son las de las fiestas. Sí. Payaso de Rodeo, ¿quién la cantaba? La cantaba Caballo Dorado. Ajá, pero nomás no se me hace, güey. Y ese sí son trabalengos. Nada, que tres sí, nada. Cruzando la Ponte- frontera me encontré con él, es un chico medio loco, pero me cayó bien. Ya no, No, ya me acuerdo que y sí. esa es la parte lenta, güey, está en chinga. Entonces, a mí, no sé, ese es uno de los retos de mi vida. Es que Primero es terminar la prepa, güey. Y después, no, primero yo creo que sería aprenderme esa canción y ya después terminar Terminar la la prepa, prepa. güey. Ya. yo siempre he querido cruzar la frontera y encontrarme con él. Y que me diga que no hay más emoción que romper un sombrero y disparar un cañón, güey. El payaso de Rodeo, Este directo se quedará en YouTube, sí, Sonia Vallejo. Bueno, al parecer sí va. Sí. Ok, va. Que dice, pero ¿por qué está con Beto Sierra a cada rato o con alta consigna? O sea, tener como 15, 17 años y pues qué pedo. Oh, está hablando del pirata. Del pirata, no sé, ¿A poco sí sale pregúntale. ¿Son vatos que hacen sus videos virales y ya salen con cualquier grande? Sí, güey. Es que no sé por qué a los norteños, cuando hay vatos acá que traen su curilla, pues se acoplan acá. Entonces, como el del... El del Muchas Wu cosas. sale en un video de los Titanes de Durango. ¿Neta? Donde sale Pirata de Culiacán también. Chale, güey. Bueno, eso es un punto más a favor del rock. No hacemos eso. No tienen a Lady Wu. No tenemos a Lady Wu. Entonces, ahí va. Dice, ya me entretuvieron tanto que olvidé un poco de mi ex. Gracias, perros. Es todo, Juan Torres. Un saludo para la ex de Juan Torres, claro que sí. Es más, ahora, ¿qué canciones recomiendas para que recuerde? Porque ya se le olvidó. Hay que recordarle su X-Men. A ver, ¿qué? Cántala de... Te diría que cantes la de Llamada de mi ex, pero tendrías que tener otra morra para poder cantarle esa canción. Entonces... Como es la única, pues ya vale. Bueno, a lo mejor sí hubo más en su vida. Y nosotros cántale Adiós Amor de Cristian Nodal, para que sepa que es para siempre. Demonios. A ver, ustedes recomienden canciones de amor. ¿Cuál es la mejor canción de amor? ¿Con cuál Una conquistan? canción para la sex, güey. Una canción para la sex, para que Juan se la pueda dedicar a la morra y que llore la morra. O que llore Juan mejor. No creo que existan canciones así. ¿O sí? La de a lo mejor, dicen. Y esa está bien dolida, loco. Es que en la banda, en lo que es banda sinaloense, hay canciones tan dolidas, güey. Cántale la de No lo hice bien de los Plebes del Rancho y vas a llorar, yo creo. Bueno, Sonia Vallejo se está despidiendo, que dice que quiere escuchar lo que sigue, porque la plática. Saludos, que se diviertan. Muchas gracias, Sonia, por estarnos escuchando. Un saludazo, Sonia, un abrazo allá hasta donde nos estés escuchando, de parte de Agustín y de tu amigo Leo Gallegos. Y un saludo a todos los que van llegando y a los que se han quedado desde hace ratillo. Dicen la de Díselo no es como para la sex. Salúdame, guaporcas, es todo. Frank Quintana López, saludos. Por fin salió el primer saludo para mí. Ya me siento importante, ahora sí. Está funcionando y tu página. Dicen, la de Vieras como de los Recoditos. Por enamorarme. ¿Cuál es esa? Ah, la de Por enamorarme es de los Plebes del Rancho también. Ah, entonces Plebes se dedica a hacer eso, puras baja canción, puras baja Canciones de baja calzones, ¿no? Te extraño mucho, por favor. Perdóname. Esa no es banda, ¿vale? Esa madre que... Esa no sé en qué categoría entre, pero está bien perra.
Piensa en mí, llora por mí. Sí, sí hay bandas que dicen, ¿sabes qué? Yo soy banda y los escuchas y dices, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver. ¿Sabes? No sé, porque hay bandas que sí son como una combinación extraña. Ese video me acuerdo mucho y me da mucha risa. Un video de los Simpson. No sé si lo has visto en Facebook. Que es del capítulo donde se separan los papás de Milhouse. Y están en una fiesta en la casa de Homero. Y está una bandita tocando. Entonces se acerca el papá de Milhouse. Dice, esta canción te la dedico. Y empieza esa rolita, güey. Piensa en mí, llora por mí. Pues sí lo pusieron en el capítulo, güey. Nada más decían No, lo hicieron en Facebook. En el capítulo le canta otra, no me acuerdo cuál. Oh, el video, mega video. El próximo video viral, gente. Lo pueden ver antes de que salga a luz. El que te aventas de Zelda, man. Buenísimo. Entonces, sí, te digo, si hay gente que en sus canales de YouTube le ponen Bebo al final, me imagino que también hay bandas que se dicen que son banda, norteños pero, y... pues, no nada que ver. Dice Alexis, que está muy activo por aquí, dice, yo me pregunto cuál es la canción que pone Leo Gallegos en sus videos y cuántas veces tiene que repetirla en un video. Es que veo que lo repite cada 10 o 15 segundos. Depende en qué videos. Tengo una canción que uso para los intros y para el final de los videos. ¿Cuántas son las canciones? No, es la misma. Se llama... Es más, la voy a poner ahorita de fondo. La voy a buscar y la voy a poner de fondo. A ver si no tiene. Es una cumbia norteña. No, esa ya la calé y la uso desde hace años. Es una cumbia norteña que se llama Si un gato muere. De Explosión Norteña. Ok, va. Lo voy a tener que utilizar en mi canal también, entonces, si está libre. Está bien perra esa rola, güey. Sí. Es la Explosión Norteña. La Explosión Norteña. A ver, ¿cuál es la canción más romántica, güey, del grupo Marrano? Hace rato que me la recomendaron. Marrano. Para la ex. A ver, dicen, salúdame, te sigo desde tus primeros videos. Eduardo Rodríguez te manda saludos. Hola, Eduardo. Saludos, Eduardo, saludos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo videos? En este canal tengo aproximadamente un año. En finales de marzo, principios de abril cumplimos un año. Bueno, oficialmente en enero cumplí un año, pero ya que lo agarré de lleno, por decirlo así. ¿En serio? Como en finales de marzo, principios de abril vamos a cumplir. ¿Pero qué festejas entonces? Es como decir un hijo, güey, no te voy a festejar ahorita porque sí naciste hace un año, güey, pero te empecé a querer como en 2-3 meses después. Entonces, ¿cuándo festejas? Es como el bautizo, pues. ¿Es el bautizo? Sí. Naciste en enero, pero te bautizamos hasta marzo. Okay. Algo así dijo mi padre, creo. Sí te quiero, hijo, pero no te vamos a festejar ahora. Sí te quiero, pues, estás muy feito todavía. Agarraste forma ya como hasta los 2-3 meses. Entonces, dice, no estás viejo si contamos los años desde que te quiero, así que... ¡Ay, ya! Así que vamos a hacerte tus 15 años. Todos, saquen los chambelanes. Dice Penetrator. Grupo Dice, Marrano. por tus pujidos nos cacharon. Sí te creo que hay unas canciones llamadas así. Dice, como a las 7 bandas más aterradoras de la Deep Web. La canción de fondo se llama Si un gato muere. ¿Sí? De ese video. Va. Sí, Las 7 bandas más aterradoras de la Deep Web. ¿Has visto a Dross? Sí, man. De hecho, ahí siempre con mis hermanos los traigo a carrillo. Porque cuando mi papá se enoja algo, le decimos, ahorita vas a sentir las 10 chanclizas peores de tu vida, güey. Número 7, güey. Le paso una chancla a mi jefe y mi jefe, no mames, no me puedo enojar a gusto. No se puede enojar a gusto, güey. Entonces con el Dross siempre, número 7. Número 7. Siempre salimos. Esta banda no es un grupo cualquiera. Es algo muy bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Ay, güey, ese vato no sé cómo se pudo ser muy famoso. Dicen, ¿y cuántas veces la repetiste? La puse al principio, después son 7 los puntos que salen en el video y al final la puse 9 veces en el video. Okay. De hecho no se repite tanto, sigue corriendo la canción. Pues es que como de aquí no lo podemos escuchar, no sé. Dicen, haz una convivencia para celebrar. ¿Celebra qué? Pues de hecho va a haber una reunión de youtubers, amiguitos, el 22 de abril. Ahí van a andar otros compañeros. Si le quieren caer, va a ser en un espacio abierto. Ahí les aviso con tiempo dónde va a ser. Va a ser aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces varios youtubers de la localidad nos vamos a reunir. Y pues si quieren ir a conocerme, a ver que sí soy de verdad, pues ahí no voy a eres andar. un bot.
Y si se suscriben a mi canal, yo creo que me van a poder invitar, porque la neta todavía no cuento como... Ah, ya youtuber, ¿no? cuentas, ya tienes más de que algunos morros que van. Más que algunos morros que se ponen bebo al final. Ándale. Arre, saludos a Indira Nayeli, que es una zombie. Jajaja. Se lo mandó por separado. Lo sé. Sí, me es quedas que, viendo es que como no estoy leyendo el chat así. Es como que pues, no está en el chat. No, me lo pongo, Agustín ya está inventando saludos. Ok, bueno. güey. Me lo ok. mandaron por mensaje, güey. Ajá, sí, está bien, Ajá. El vato. Sí, ajá. Dice Sí. que mi ex regrese. Otra vez ya se acordó. No, que ya la habías olvidado, pues. Dice tu voz. ¿Cuál voz, Alexis? ¿Cuál es tu canción favorita? Ah, esa es otra. Es muy difícil de elegir una canción favorita. Pero a ver, un top o algo, uno que diga, ¿sabes que lo he escuchado? Una que puedas poner de alarma todos los días, te despierta y no te enfade todo. No sé, es que hay muchas. Yo creo que sería alguna de Régulo Caro. Ah, Regulo Caro. Así se dice. Ok. Régulo, sí, Régulo. así. El La señor aquí no sabía cómo decir Régulo Caro. En la entrevista de Leo Gallegos que va a salir próximamente en ese par de días, ahí van a escuchar cómo lo digo todo mal hecho, ni siquiera sabía qué era. Es más, ni siquiera lo investigué, que es lo peor de todo. Pero sí, ahí tienes una entrevista con él o ella. Dicen, ¿cuál? No puedo elegir una. Pero sí, algo de Régulo yo creo. Me gusta cómo compone el vato. De hecho, Régulo es algo interesante. Tal vez te pueda gustar, Agustín, porque Régulo es un vato que es rockero. Régulo es un vato que su grupo favorito son los Deftones. Y canta norteño y banda y compone. Tiene una canción que es una combinación entre rockabilly. ¿Te gusta rockabilly? Simón. Es rockabilly con norteño. Y tiene una canción que es reggae con norteño. Oh, pero mientras no se hace como Gerardo Ortiz que se aventó la de Bob Marley, güey. Ah, no. Se pasó de lanza. Por eso odiamos, güey. Yo voy a amarte. No. No, ¿sabes de Gerardo Ortiz cuál sí de plano no me gustó? Que a lo mejor hay fans de él aquí, lo siento amigos. Pero hay una de Zoé. La de... ¿cómo se llama esta rola? Que dice... Infusión. Na, 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 na. Infusión de magia pura para el corazón, dice. Pues el vato le cambió la letra y cantó un corrido de la familia michoacana. Entonces, cosillas así igual a mí no me parecen tanto. Te apoyo en esa parte. Me acuerdo que cuando salió ese video, men, de Gerardo Ortiz, yo tenía una novia que le gustaba mucho el reggae. Y se lo mandé y dije, hey, te la dedico, pero se lo dije acá de broma y Se agüitó. y ahora ocupo que me ayuden a olvidarla, por favor. Ahora ocupo que me digan canciones para mi exnovia. Ahora hay que dedicarle otras canciones que no sea esa, por favor. Entonces, ahí lo que se les ocurra, por favor, ayúdenme. Ahora dice que la voz de Dross, tu voz está chida, güey. O la de Plan B, fanática de... Ahí está, Alexis. La junta youtuber va a ser en Baristi también. No, César Amador, César, no. Ya no hay que hablarle al César porque no quiso venir. la neta, güey. Está aquí como a 5 minutos y no ¿Por qué quiso venir. quieres chistoso en el escenario y no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, hazle copy-paste a todos tus comentarios que nos vas poniendo aquí. Y los lees en el Y escenario. los lees. Ojalá no se te olvide. Saludos. Es muy hiriente, Agustín. Besos. Ya sé. Soy así, no sé por qué. Hay veces que me veo en el espejo y digo, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? A ver. Sí, creo que ya se quedó. Oh, para ti, ¿cuál es una canción pesada y ruidosa? ¿Hay pesadas y ruidosas en la banda? No lo sé. No sé a qué se refiere exactamente con pesado y ruidoso. A ver, Alex. Danos un ejemplo, Alex, y te digo alguna que se parezca. Dicen, ¿cuál es tu youtuber favorito? Yo ya dije hace rato que era Chumel. Tú, Agustín, ¿cuál es tu youtuber favorito? Ya sea en español, en inglés. Cabrón, nunca me había puesto esto. ¿Verdad que está difícil? Pues es que en sí no me gusta tanto los youtubers. El que sí miraba mucho antes se llamaba... ¿Cómo se llama este? John... neta, ya ni me acuerdo. John F. Kennedy. Sí, pero lo mataron. Chale. No, era un comediante que se llamaba Equals 3. Es Ray William Johnson. Ray William Johnson. Y él me encantaba y todo, pero ya después se empezó a dedicar a hacer sketches y todo y no se me hace lo mismo, no sé. Que de hecho todos se fusilaron su Ajá.
su estilo su esquema. Hay un vato en español que se llama What the Fuck Show, Ajá, sí, ustedes... que se fusiló así tal cual el show de Ray William Johnson. Igualito, son 3 videos, lo platica medio mamón. Y hay veces que incluso sacaba los mismos videos, entonces como que pedo. Entonces sí, ese era mi youtuber favorito, pero después de ahí no es como que me pegue tanto a YouTube. Podría decir que Leo Gallegos. Qué bonito. Y no lo digo para que me dé más publicidad del guaporcas.com diagonal. No, pero... no sé, está interesante, güey, porque no me gusta la banda. Ya ves que me he hecho... El que me acuerdo que vi antes de conocerte fue el de Juan Gabriel. Juan Gabriel. Me dio un montón de risa de cómo lo hiciste y dije, arriba. Pero pues la neta no veo a todos los que sacas. Entonces... Rayos. No eres tú, soy yo, güey, que no consumo tanto YouTube. Bueno. Dice, ¿qué canción te gusta bailar con su pollita? Pregunta para los dos. Espero que por pollita no lo esté usando en el sentido español de la palabra. Espero que se refiera a la pareja. Sí, por favor. No sé, para bailar. ¿Bailas? A ver, tú vas a responder primero todas las preguntas porque eres el invitado. No sé bailar, pero sí bailo. Que es sí, es. Intento. Ajá, es un intento, güey. No sé, me gusta hacer el ridículo y de gratis. Yo creo que ya debería de empezar a cobrar, pero así una canción que me gusta así con la elfa estaría bien. No sé, no sé, güey, no tengo una favorita, diga. ¿Algo para bailar ricolino con la elfa? O algo que sea ricolino. No sé, güey, yo creo que cualquier rola de los 60, güey, a esos que... Tu cabeza en mi hombro. Y es como que te están dando las instrucciones de qué hacer, güey. Romanticón. Sí, es como que yo no. Y esas están perras porque pues nomás te abrazas y haces el pasito ese de secundaria. Está bien pelado, a la güey. derecha, a la izquierda. Y lo peor que puede hacer es que la pises, pero la pises en cámara lenta, güey, porque ni siquiera va rápida la canción. Entonces, como que ese tipo de canciones para mí está perfecto para bailar con cualquier pollita. ¿Y a ti? Yo no, yo soy más acelerado, yo sí bailo. El caballo dorado. Ándale, el payaso de rodeo, para que vea qué onda, que me quito el sombrero y que me doy la vueltecita con todo y vuelta y todo. No, yo soy más como de... Para bailar, la verdad, me gusta mucho el norteño. Me gustan las cumbias norteñas para bailar. Me gustan como las cumbias de explosión norteña. Y las cumbias también, de repente, que se salga acá lo naquido acá. Se te sale lo... Amo su inocencia. 17 años. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Me gustaría, güey, que hicieran como una reunión a esa banda, güey, y que le toquen a esa misma ruca. Es como... que ya tiene como 40 sí, amo sus deudas en Coppel, 40 años. Amo sus varices, 40 años. Amo sus ojeras, 40 años. Amo su hija, la de 17 años. La de 17 años. Eso estaría perro, güey. Es callada, tímida, ya está amargada. Banana. Dice, ¿qué instrumento sabes tocar? ¿Sabes tocar algún instrumento? No tengo talento musical, amigos, lo siento. ¿Tú? No voy a decir que sea así como la gran fregada, pero guitarra, bajo... A veces el acordeón. Cuando estaba en el DF estaba tocando el acordeón. Qué bueno que dijo guitarra, porque si no le iba a cagar el palo. Aquí tiene una a un lado. Tengo una guitarra. Tengo dos, güey. Tengo esa y una acústica por acá. Pero pues no, la neta no le he invertido tanto tiempo, aunque he estado en un par de bandas. Una sí fue de tributo, que es lo peor de todo. Y... pues no fue tributo, pero sí fue como covers. Y de hecho ahí es cuando yo tocaba con Nena Guzmán. Estuvo muy interesante esa época. El vato. Tocábamos rolas de Belinda, güey. Tocábamos La Quinta Estación. Yo tocaba el bajo en ese entonces y cuando faltaba guitarra me brincaba, pero estaba padre. Dice, al Guaporcas al menos se le pone en su foto, pero tú no, que no tienes sombrero. No tengo sombrero. No, para ser sinceros con ustedes, rara vez me pongo sombrero. No, soy más de gorras casi diario. Es que, perdonen amigos, no soy de rancho, soy de ciudad. Y luego ni siquiera te traes una, güey. Yo te di mi tacita acá toda bien fregona para que te hagas tus test mañaneras que te recomienda tu nutrióloga. Y a mí que me dijo mi doctor, güey, que tape mi calvicie con mi gorra, no me has dado una. Entonces, ¿qué onda ahí? Dice, ¿miras los videos de Juan de Dios Pantoja? ¿Quién es ese Juan? No, eso creo que es de aquí de Tijuana también. No estoy seguro de dónde es, pero el morro sí es famoso. Pero no consumo mucho ese tipo de videos, amigos. ¿Es un youtuber? Sí. Alguien que no conozco. Entonces tendré que investigarlo. Si es googleable.
Amo su inocencia. 17 años. A ver, dice, me refiero a su... Ah, ok, todo estaba hablando. Mira, te están invitando a bailar el pasito perrón, Agustín. Y ya vas a salir de aquí cuajado, ¿eh? Baila el pasito perrón conmigo. Va. Ándale, ok, ya ves. Vamos a bailar. Algo que está perrón, que toda la gente... Es que lo más chistoso es que ella es alguien con la que... Es una amiga que está súper alta, entonces me imagino que ella es la que me va a cargar a mí. Te va a cargar como el niño Dios, güey. Es lo que me quedé pensando ahorita, es como... Si la bailo con ella, güey, no creo que... Yo la esté levantando. ¿Qué dice? Baila conmigo el pasito perrón, pero te pones pañal. Sí, güey. Sí, ya me lo imagino, güey. Entonces, saludos, Indira Nayeli. Dice que Alex no es Mazatlán. ¿De qué está hablando? Oh, mira los videos de Juan de Dios Pantoja, no es Mazatlán. Que es de Mazatlán el vato. Ah, ok. Oh, quién sabe. Ah, bueno. Ok. O a lo mejor así se llama el video, no es Mazatlán y está muy fregón. Mucho ok. mejor que los de guaporcas.com, diagonal. Que ni existe esa madre, entonces no se vaya, por favor. ¿Qué más? Ah, mira, estoy viendo tu directo para ver los mensajes, men. Y abajito que dice, hicimos sudar a Chumel Torres en la caja de Pandora. Ah, la entrevista de Chumel. Ajá, ya saben que te gusta Chumel. Ya, hasta te lo ponen es las que recomendaciones. ahorita como dije Chumel, lo ponen, nos están espiando. Así funciona el internet. Duetos de Ariel Camacho, Chumel. Los 7 videos, son tuyos, ok, va. Y ahí sale. Los 7 videos de banda más perturbadores de la Deep Web. Es lo que no me gusta de estar viendo este directo, man. Que después YouTube va a pensar que me está gustando la banda y me va a estar recomendando un montón de cosas. Ni modo, morro, ni modo. Yo que quiero ver todo lo indebido. Claro, no va a poder. No, like si quieres que Agustín baile el pañal. Ok. Dice, nos vemos, seguiré con mi tarea. Saludos, compas, Diego Loza. Ojalá no repruebes. Gracias a Nos vemos, Diego, nos vemos. Si repruebas, acuérdate que doy asesorías de matemáticas. Entonces no. En la Aquí madre. te brincamos paro. Dice que ya tiene 1 millón de suscriptores Juan de Dios Pantoja. Dile que cuando me invita a un video. Podcast. Toma tu like, buen hombre. ¿A cuál de los dos? ¿Quién se lo merece? Pues a los dos para que bailes en pañal. Oh, ok. Va. Creo que sí lo va a hacer. Si me promete que lo van a hacer viral. Desde ahorita voy viendo. Mira, si tu amiga te carga como si fueras el niño Dios, yo te aseguro que se va a hacer viral esta cosa. Güey, no digas eso, que ahorita capaz que se meta al gimnasio, men. Llega Ah, mañana así. Dale. ¿Cuántos pesas? No, es que tantos kilos. Dame una pesa de esos, güey. Quiero levantarlo como si fuera muñeco o niño Dios. ¿Pueden imitar alguna voz en especial? No sé, nunca lo he intentado. Y ahorita todavía no ando tan bien de la garra. Yo solamente personas que no conocen. Como mi padre, güey. Lo empiezo a veces a imitar. Ahí me he ganado varias Mis primeros tatuajes, de hecho, no son esos que traigo en el pecho, en los brazos, sino en la espalda. Una chancla de mi jefe por estarlo imitando. No creo que lo pueda hacer aquí porque no quiero otro. ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Chao! ¿Qué si hacemos un muñeco? Ah, pero es Luis. El vato. Entre vatos no se pueden hacer muñecos, creo. Lamentablemente no, güey. ¿Cuál es su comida favorita? Pregunta Alex 818. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo diría que como buen norteño, carne asada. No manches. Carne asada, no hay. Arriba, ¿tú? No sé, está difícil, güey. Es que soy bien dragón, güey. Debería aparecer en el video de donde sale César Amador, tu compa, que es comediante, güey, de gordos comiendo ensalada. Yo sería como que tratando de evitar ser gordo comiendo ensalada, güey. Ese va a ser mi video, güey. Tributo a su página. Pues no sé, toda la que sea comida italiana es mi favorita, porque por ejemplo hay gente que dice, es mi favorita, lo como todos los días. Para mí la comida favorita es la que casi no tengo la oportunidad de comerlo. Entonces, por ejemplo, lasaña y todo eso. Lo disfrutas más. Sí, Igual a mí me gusta mucho la comida italiana, pero... sí, porque la asada es como que... los mariscos también, pero no, una buena carne asada con quesadillas y sí. Con los compas y todo. Y unos botecillos. Va. Y si nos quemamos un muñeco. El vato. Bueno, yo lo tomé muy literal. Es que cuando vivía en Cancún, men, tienen dichas costumbres pendejas de lugares. Y digo pendejas Un saludo a toda la gente de Cancún que nos está escuchando. No, porque en Año Nuevo tienen una costumbre de que hacen como un muñeco de trapo, que ni siquiera es trapo, es como de basura y todo eso. Pero lo hacen como si fuera muñeco, como si fuera todo. Y los empiezan a quemar en la calle, güey. Y eso es como una costumbre que tienen allá. Y a mí se me hacía bien tonto, güey, porque pues
donde yo vivía era como un cuartillo que ni siquiera tenía puerta, en un tercer piso, entonces nadie se podía meter. Pero todo ese humaderal se metía, güey. Arreglaba mi ropa, güey, y era como pura contaminación. Y no es que sea tan verde yo, pero pues sí me gusta contaminar lo menos posible. Y no sé. ¿Qué decía la gente? ¿Qué onda, gente? ¿Y si quemamos unos bebés en la calle? Ay, lo tomaba muy literal y es como que, va, vamos a quemar unos muñecos. Es como que, va. Y ahí yo creo que así es como comenzó todo. No, like. Pues like. Pues like, para que baile en pañal aquí. Oh, por eso están dando likes. Chale. Creo que hay un emoticón ahí con una manita. ¿Cuenta? Sí, cuenta o no para que empiece yo a bailar. Pasito perrón. Que me carguen. Dicen, Leo, ¿cómo son en Tijuana los autolavados? Malcolm, el del medio, mintió. No me acuerdo cómo son los autolavados en Malcolm. Pues en Tijuana tenemos el autolavado más grande del mundo, que es La Línea. Hay varios que aunque le digas que no, ya están limpiando. Entonces, yo creo que está padre. Y si conoces a Mercedes Swing. No me suena. Mercedes Swing. Ahorita lo voy a buscar en next videos por si las dudas. El nombre suena como a... Sí, yo creo que sí. ¿Qué onda con tus fans, man? Mis fans son, mira, toda madre. ¿Qué te pasa? Pues nos están recomendando porno, güey. ¿Por eso? Entonces sí, va. El muñeco representa el año viejo, mi buen. Sí, yo entiendo que sí representa el año viejo y por eso lo queman. Pero pues, no sé, yo creo que podrían... Pues sí, pero pues, imagínate que yo digo, el carro representa el año viejo, lo voy a quemar. Sí, No, pues, o tu bebé representa el año viejo. Ingato. Sí, mejor una vela, güey. Esta vela, venden una vela especialmente que está caro, güey. O barato, como lo quieres llamar. Prende esa vela y ese significa el año nuevo. Ya cuando se acabe es porque ya se acabó tu mala... no sé. Bueno, Agustín, por la hora yo creo que va siendo hora de retirarnos. Del lunch. Va siendo hora de ir a un compromiso que tenemos por allá. A la gente, ¿cómo la ven? Nos retiramos, nos quedamos unos 20 minutillos más. Nos podemos quedar hasta 20 minutos más. Pero si ustedes quieren, si no, ahí la dejamos y nos vemos en la próxima emisión. Ustedes tienen el poder en este momento. Ustedes tienen, es como en la tele que dicen, llame ya. Nada más que ustedes pueden comentar, comenten ya. Nos quedamos 20 minutos más o nos vamos LB. Ya ves, esa es una muy buena idea. Ya ves, al principio me estaba regañando Alexis y ahora me está diciendo, sí, mi ex representa el año viejo. Ya ves. ¿Cuál youtuber te cae mal, men? Ese estaría bueno. Mau RG1. Ese sí no quiero dar detalles de volada. Dice Agustín, ¿dónde tengo qué? ¿Qué? Dice 20 minutos más. Bueno, nos vamos a quedar hasta las 6:40. 6:40 de aquí de Tijuana. Y no sé qué hora sea donde nos estén escuchando, pero 6:40 de aquí, 20 minutillos más. Vamos a darle los últimos 20 minutos. Vamos a imprimir la energía a esto. Claro que sí, vamos a usar voz de locutor. Mira, voy a usar voz de locutor de Exa. Oh, claro que sí, chavos, ¿cómo están? Seguimos aquí con el Guapodcast. Vaya con Dios. Hay una persona entre esos medios que están diciendo 20 minutos más, uno que dice vayan con Dios, ya váyanse a la fe. A mí se me hace muy feo cuando te dicen vayan con Dios, porque es como que te desean la muerte, ¿sabes? Así como, Sí. ya, vete con Dios. Sí, vete con Dios. Como, Ay, ¿por qué tan rápido? Dice Plots, todos piden 20, va. Y los datos de Adriel Favela. ¿Quién es Adriel Favela? Adriel Favela. Dice que- Pronto, va a haber datos de muchos artistas, nomás no se me exalten, nada más me estaba esperando a recuperarme de la voz, todavía ando un poquito gangoso, entonces ahí va, los datos que siguen son los de Regulo Caro y de ahí vamos a ver cuáles más. Que Regulo no sé si subir un video nada más o subir varios, porque sí tengo como 30 datos, entonces está canijillo ahí. Otros datos que también quieren saber es dónde pueden llevar el pañal para que yo empiece a bailar el pasito. No sé. Yo creo que nada más tienen que mandar dinero a la tarjeta saldazo número 5555 y ahí podemos comprar el pañal de mi medida. En el Costco, güey, creo. Porque sé que la voy a cagar bien, cabrón. Entonces voy a ocupar de a mayoreo. Hablando de los datos, haz 5 datos de los El Pirata. Neta que no sé qué pedo. Con el de Pirata, no, Pirata no es cantante, no sé, no. Siento que desentonaría con lo que hago yo. Tus videos solamente son de datos. Cantantes, pero de bandas, etc. O del Chanito. Chanito, ¿quién es Chanito? Chanito Culiacán es otra personalidad del internet, así nomás quedó. ¿Pan comido pa' quién? Pues pa' Chanito, usa la mama. Oh, ¿es ese cuate? Sí. ¿Ya ves? Yo digo estupideces como esas y nadie me pega. No, tengo un vecino que él sí debería ser una celebridad.
Saludos para Don Dani. Yo creo que si aquí en el centro nos saliéramos con la cámara, aparte que nos asaltan, podríamos sacar como 15 celebridades en un día. Aquí el centro está lleno de loquitos. Entonces se agarra un curón con esos vatos. ¿Qué dice? O sea, son unos papá porque son famosos o se juntan con famosos. Pues no, pero nada más es como el Bart, di lo tuyo y ya. Entonces, por eso. Haz 5 datos del Guapocast. Del Guapocast. ¿Quién dijo? Haz 5 datos del Guapocast. 5 datos. Dato número 1, no se dice Guapocast. Es el... Si así lo dice mi gente, así se dice. En mi canal y con mi gente se me respeta, Agustín. Ahora te llamas el Guapocast. De aquí, suscríbanse el Guapocast. Es más, al rato alguien de aquí va a poner el Guapocast Bebo y va a tener más suscriptores que yo. Alexis se está poniendo muy intensito. Entonces, con Beto Sierra. Ok. 5 datos sobre Agustín. Sobre Agustín. 90. Pues... Punto número 1. Va a bailar el pasito perrón en pañal. Punto número 2. Necesitamos donadores para la calvicie. La calvicie. Se aceptan pelos de pecho, por favor, gente. Quiero tener como pelo ondulado. Entonces, a ver, ¿qué más? Don Dani. Oh, sí, es que hay una persona aquí que conoce a mi vecino, que es un personaje. Ese mero. Ese sí debería tener toda la fama del mundo. Guapocast. Dice el señor César Amador que ahorita pasa por nosotros. Muy bien. Entonces ahorita en cuanto venga César va a hacer el corte. O depende si le quiere pasar y salir aquí en el stream de Leo Gallegos Fit el Guapocast. Guapocast. Todos pongan en los comentarios Guapocast. Así se llama el vato desde ahora. Guapocast. Es más, y para aprovechar todo tu gente que puedo jalar como suscriptores, voy a tener que cambiar el nombre de mi canal. Es lo que más me duele. Me da flojera, güey. El Chulocast, dicen ahí. El Chulocast. ¿Dónde están los demás de Guapocast? Oh, es que normalmente somos... Bueno, ahorita ya somos 4. Poquito, para la gente que todavía quiere saber un poquito de lo que nosotros hacemos en el podcast. Somos 3 personas con un invitado. Y siempre hablamos por 1 hora cosas interesantes. Entonces, si lo quieren checar, ahí en mi canal de YouTube apenas tenemos 2 videos. Uno que ya salió, otro que va a salir el día de mañana pasado con Leo Gallegos. Y pues los demás es solo audio, pero por el momento ahí pueden escuchar. Entonces, si quieren escuchar el Chulocast. El Chulocast. Alexis. Pero dile por favor César Amador que no tengo agua en el baño porque ahí sí me va a dejar un buen recuerdo. César Amador, no hay agua en el baño de Agustín. Hay popó. Ahorita Agustín dejó su popó ahí. Muy asqueroso fue encontrar eso cuando llegué. El Popocast. El Popocast. Ya pusieron el Popocast. Exactamente. Ahorita es Estudios Popocast, lamentablemente. Jamás había oído de ustedes Popocast. Al igual que millones de personas, no te preocupes, no eres el único. Casi nadie nos conoce, pero si estuvo Leo Gallegos significa que sí está bueno. Y para que me haya invitado aquí, siento que ese es un halago. Sí, le voy a cobrar, no le había dicho, pero sí. No hay pedo. Para eso tengo mi tarjeta saldazo y ahorita... No hay pedo, lo pago. Diría el Ferras. Presente, es todo, Alexis. Dicen, ¿me lo recomiendas, Leo? Sí, se agarra cura. Y hay invitados buenos también. Ahí van... La gente de Tijuana Stand Up Comedy, que son comediantes de aquí de Tijuana, que pues dan risa a los muchachos, ¿no? Sí, normalmente no, a mí no me gusta hacer ese de clickbait, que escucha lo que no. Desde el principio vas a leer, entrevistamos a este comediante o este artista, porque también entrevistamos ciertas personas, entonces si te interesa la comedia, ahí tenemos varios comediantes, si te gusta la música, ahí tenemos también con algunos músicos, entonces depende bueno, pero es más rock, ¿no? Si te gusta el Guapocast. Y si te gustan los guapos y estén en el cast, pues también. Salúdame en tu programa de radio, claro que sí. Y más porque me dijiste Guapocast, Frank Quintana. Va, Zombie Guapocast. Todos me dicen Guapocast. Ahora sí voy a tener que cambiar el nombre. Entrevista más bandas de Tijuana. Están curadas las entrevistas pasadas que han hecho Guapocast. Oh, gracias Macabélico. No sé quién sea Macabélico 90, pero muchísimas gracias. Y sí, de hecho sí tenemos planeado a entrevistar más bandas, pero
Yo creo que en nuestro próximo episodio del Guapocast, vamos a dar más detalles porque sí tenemos cosas planeadas en grande para las bandas. Y de hecho luego hay se está poniendo interesante, güey. El mundo de YouTube en Tijuana se está poniendo interesante. Sí. ¿Qué tal si te jala Leo así como al pirata? O sea, yo voy a ser la mascota de Leo. ¿Cómo está la cosa? A ver, güey, tienes que decir, así nomás quedó. Oh, ¿yo tengo que decir eso? Eso dice el pirata, güey, así nomás quedó. Neta, güey, si todavía te quedan ganas de invitarme a la próxima, lo voy a estudiar demasiado que me lo voy a tener que aprender y lo voy a invitar. Y voy a pedir mi like. Así es como se van a ganar mi suscripción. A ver, gente, a los 12 que quedan aquí todavía, que pues les digo que es por la hora, porque el otro día con audio feo y solo tenía 40. Y mira, tenía el audio feo, tenía gripe todavía, me la pasé tosiendo en el en vivo. Y solo. Y ya había 40, pero pues sí, les digo que mi gente es nocturna. ¿Cómo les cayó Agustín? ¿Lo invitamos otra vez o qué? ¿Sí o qué? Comenten con Guapocast si sí y Guapodcast si no. Comenten Guapocast si lo quieren de vuelta y manden Guapocast al 311. Ah, no, al 311. Sí me dan ganas. ¿No sabes cuál es el protocolo para seguir para tener ese? No sé. Nada más mandas un mensaje a 3 números y ya te llega. Y te llega una foto del Agustín en pañal. Sí, bailando, o un video bailando el pasito perrón. Es lo que voy a hacer. Guapocast. Ahí va uno que sí le caíste bien. Ahí va uno. Sí, ¿cuál Guapocast? Al Javier porque lo recomendaste. Oh, sí, porque le hice un comercial de 1 millón de pesos. Sí cobras en pesos, ¿no? O aquí también es en dólares y euros. No, acepto diferentes divisas, hasta bitcoins. No importa, el dinero es dinero. Aprende algo de dinero. No sé, esa es una muy buena técnica la que aplicaste hace rato, la de cuando pides el taco y sin agua y sin cebolla. No es gratis, échalo. Y al final, ¿cuánto es en dólar? Es como se olvidan, güey. ¿Me vi importante? Sí, güey, se olvidan de toda la pobreza anterior. Preguntando cuánto es en dólar. Y es como que, ay, güey, y todos esos güeyes haciendo desde acá. Lo que no saben es que nomás traía $4, Ajá. Pero es como que, ok, ahí te va esta cora y lo resto en pesos, ¿no? Dice, ¿por qué guapo si está bien feo? Oh, porque es sarcasmo. Usamos mucho sarcasmo en nuestro programa, sí, entonces... Si yo tuviera un podcast sería el Lampiño Cast. Lampiño Cast, porque está todo peludo. ¿Qué tiene más pegue con las fans del Guapo? ¿Quién tiene más pegue con las fans del Guapodcast? Oh, es Eduardo. Creo que eres tú. Creo que ya te descubrimos, pero... Es un tal Eduardo Macías que últimamente está teniendo problemas y no está saliendo muy seguido. Pero él es el guapo del Guapodcast. Gracias a él tenemos ese nombre. Entonces. El pato. Sí, por eso lo metí. Ese nota, güey. Invitaste a alguien con barba, güey, para que se vea que hay un alfa en el grupo, güey. Siempre tiene que haber uno, güey. Siempre tiene que haber uno. Eso es somos solitarios, no ocupamos de alfas. Pero gracias por mejorar nuestra raza. Y la gente aquí sí sabe, la gran mayoría que te dedicas a la comedia, ¿no? No sé, creo que no muchos. Pero, hola amigos, soy comediante. Y por si no lo sabían, me subo a decir cosas en los bares. Ahí sí damos risa aquí, ¿no? Les recomiendo. A veces. Es como hace rato que decías que otra gente, eres comediante, cuéntame un chiste. Y lo peor de todo es que cuando pues no te da ganas y ya se lo cuentas muy de huevo, es como, ya sé quieres que te vaya a ver. No. Hacen la misma cara que tienes ahorita ahí en el stream. Como oliendo caca, así. Como oliendo el estudio. Como oliendo el baño del Guapocast ahorita. El Popodcast. Ahorita es el Popodcast. No sé quién lo dijo por ahí, pero tiene toda la razón. Entonces, ¿qué? ¿Ya me lo llegó a este cuate? En cuanto llegue... Dijimos 20 minutos, yo le cumplo a la gente. Yo soy como Vicente Fernández, mientras la gente sigue aplaudiendo, yo sigo cantando. Bueno, aquí nomás mientras la gente siga comentando, pues yo sigo diciendo tonterías. Yo soy como Vicente Fernández, pero en el hecho que ya me siento viejo, ya ningún intestino me sirve ahorita. Soy como Vicente Fernández en el hecho de que pues ya me quiero retirar. No he hecho nada de mi vida, pero pues ya me quiero retirar. Ya me quiero retirar. Pues la gente ya casi no está comentando. Por si quieren un tema o algo que nos tome 10 minutos. Algo en especial. En específico. ¿Quieren conocer más a Leo Gallegos? Hola. En ese stream. ¿Cómo se llama? Es lo que me encanta cuando dicen íntimos.
es lo que odio de los tiempos de ahora. Antes decían, ¿sabes qué? Me fue para la chingada en este show. Ahora no, es que fue un show íntimo. Es como... íntimo, nada más di que fueron pocas personas que no llenas. Nunca había escuchado eso. Cuando hay pocas personas es íntimo. Ajá, muchos lo están usando así como que, estuve en un show íntimo solamente para ciertas personas y que no sé qué. Es como, güey, mejor di que valió madre. Pues sí. Mejor di que no quisiste aportar más en la publicidad. Nada más le pagaste a Leo Gallegos para que te mencione en un live streaming con el Guapodcast. $1 millón pagados en cabras. Entonces, Javier Gutiérrez Music, nos vemos próximamente en tu show. ¿Cómo era? Íntimo. Vamos a ver Íntimo. En tu show íntimo. Entonces. Se oye ahí. Mira, varios están comentando Guapo Cat. Uno comentó Guapo Cats. Guapo Cats. Sí, Ahora soy el gato guapo. Si yo tuviera una estética para gatos, así se llamaría, Guapo Cats. Claudio Alcaraz Bebo, original no fake, dice Guapo Cats. 100% real. 100% real. Como el marcianito. Es más, para la otra voy a preparar música para el otro en vivo. Voy a poner la cumbia del marcianito. no sé. Bueno, eso a lo mejor está planeado para después, los covers. Unos covers. Tengo planeado algo para después, gente. Ya lo he publicado en la página de Facebook. Qué bueno que me recordaste, Agustín. Para eso estoy, de hecho, paso mamitas. Gracias, amigo. Gracias. Lo que tengo planeado es que como me sigue bastante gente que va empezando en esto de la música, o unos que ya tienen un ratillo pero pues no han pegado y me piden espacio en el canal, me gustaría invitarlos que me manden sus videos, que me manden los covers, lo que tengan, aunque no esté muy producido, y vamos a hacer una transmisión en vivo así como esta, y durante la transmisión en vivo pues vamos a hacer pausas donde vamos a poner sus videos. Entonces ahí está la invitación abierta para todos. Me está tomando fotos Agustín, estoy más encandilado que un conejo en la carretera, pero pero pues sí, esa es la idea, amiguitos. Después, más adelante yo les aviso, tal vez la próxima semana iniciamos o tal vez hasta la siguiente, pero el plan ya está hecho, ya está dicho, ya lo dije, lo voy a cumplir. Va a ser eso, a toda la gente que va empezando, que me mande sus videos ahí por la página de Facebook y nos ponemos en contacto para darles un poquillo de publicidad, aunque sea en este programita que ve la gente. Es más, si se avientan un buen cover de una banda de rock en su estilo, mándenlo al Guapocast y ahí así lo ponemos. El vato. Para que vean. Pero es delicado, dijo, un buen cover. O sea, no, es que también están los estándares, tampoco manden algo de no, también Luis sí. Ortiz, de Gerardo Ortiz. Si van a mandar también al canal, sería bueno que se escuche bien y se vea más o menos. Si graban con un celular ya es ganancia, pues. Pero un celular acá 2-3, no, tampoco les pido que vayan al estudio y que graben con una cámara 4K, etcétera. Pero pues sí que la gente los pueda apreciar. Somos humildes, no se preocupen. Y por ahí dice saludos Pachago Rodríguez de Chino. Saludos hasta Chino, California, si no me equivoco. Saludos, viejo. Yo solamente conozco Chino porque creo que allá alguien ganó la lotería y se hizo un desmadre. ¿En Chino? Ajá. Hace unos días. Y es como, la neta, si yo ganaría millones, yo no quisiera que supieran dónde y nada. Es que normalmente no dicen la persona, pero sí creo que tienen que decir la ciudad. Mínimo. Juan Pazurita Río a Mario Bautista, Juca y más. ¿Qué son recomendaciones? Leo, ¿conoces a los caballerosos? Creo que son los caballeros, son colombianos, creo, si no me equivoco, pero no consumo su contenido. Sí, Leo, eres el pipí, cosa. El pipí. Eres el pipí. El pirilichi. Ya se te puso una mano acá midiéndolo. Entonces, Simón Chino, California, va. Sabes que esa historia me gustó un montón. Mi novia trabaja en preescolar, entonces me estaba contando una historia de que un día un niño pues se cayó y se golpeó. Y llega otro niño y le dice, maestra, mi compañero se pegó en el pililichi. Sí. Y ya desde entonces se me quedó decirle pililichi, para no decir grosería. No me acuerdo, yo creo que también depende de dónde hayas crecido y tus padres de dónde hayan sido. Es como le llaman ciertas cosas. Entonces, por muchos años me sentí engañado porque era la única persona que le decía pirrín.
El pirrín. Ajá. He escuchado pilín, pero pirrín no. Ajá, y así como que neta soy el único. Chale, ¿qué pedo con mis padres? Me mintieron. Ya después me fui al DF y ahí es cuando escuché esa palabra, no sé, es como que arre. De aquí viene. Ya no me siento tan mal. Ya. Va, aquí ya ahora sí puedo enseñar mi pirrín a gusto. Pero sí, man. Cada lugar tiene su propio. Su propia palabra para el pirrín. Chino Hills fue lo de la lotería. Ah, Simón. Sí, me acuerdo que. Oh, ¿sabes qué me acuerdo de esa de la lotería, men? Que no, creo que no mostraron al vato que ganó. Pero sí mostraron a la tienda. Y pues la tienda también se queda con una parte, ¿no? Así como. Sí, también. Entonces, yo creo que ahí sí es más fácil investigar. A ver, Asaltar al señor de la tienda. porque, mira, ahí va Qué el feo. dueño. De ni modo. Y próximamente se volvió ese un Oxxo, güey. Porque Ahí va el dueño en su Porsche. sí, como que pedo. Pero bueno, a ver. ¿Qué más dice por aquí? Chino Hills, me da ganas de irme. Nada más para conocer la ciudad de la lotería. La ciudad, para abrazar la tierra donde alguien ganó la lotería. Ya sé. Dame suerte. ¿Tú qué harías, men, si te ganas la lotería? Aparte de... Perfil bajo. perfil bajo. Sigo haciendo videos. Bueno, seguiría haciendo videos porque me gusta, pero Ajá. Ya. perfil bajo. Ese Pues sí te comprarías un montón de equipo así para... un carro o grabar. equipo para grabar, pero pues Bien que fregón. esté en mi casa. Una casa... Sí, porque imagínate aquí en México está difícil que la gente sepa. Ese vato tiene $1 millón en su cantón. No. No sé, güey, yo nada más... Yo creo que sacaría todo en pagos en Coppel, güey, y me cambio el nombre con esa feria. En vez de pagarles a ellos, tuviera el dinero suficiente como para pagarle a un juez que me cambie el nombre y ya me libro de eso. Güey. Te quedas con todo lo de Coppel. Sí, es lo Y Agustín Esteban se fue al buró de crédito. Lo bueno que ahora me llamo Esteban Agustín. Ahora ya no soy guapo porque soy guapocast. Papocas. Son de Colombia y México. Ah, está hablando De los caballeros. los cabrones de Zodiaco. Seiya. Y no, y por ejemplo, que ese metal cristiano y rock cristiano, también no hay banda cristiana. Sí, hay he escuchado norteño cristiano. Una vez un conocido me enseñó un corrido que se llamaba Tráfico de Biblias. Ay, Sí. pues mínimo saben acá palabras fuertes o... No, era pues el 100%, tipo de ah, sí, música, era pero 100%. acá de Diosito. Salieron de una iglesia. Traían los Estas llantas. cargadas de agua bendita. Estaría cabrón. Yo creo que Jesucristo sería como el mejor compa, ¿no? Porque ¿qué llevas ahí? Agua. Ah, pásale ya después vino. Es una muy buena idea. Reggaetón cristiano. Es todo. Me gustaría perrear en el nombre del Señor. Sinceramente. Y si hay, loco, si ¿Sí hay hay? reggaetón cristiano. Chale con eso. Pues va. No es por asustarlos, pero creo que hemos llegado al 40. Al minuto 40. Solo me Ok. queda decirles adiós. Como diría Cristian Nodal, adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Bueno, no va a ser para siempre, pero sí. Adiós. Pues ¿Algo de, que quieras decir, amigo Guapocast, antes de retirarnos? pues de mi parte, muchísimas gracias por estarnos aquí siguiendo la cura. Suscriban o no a mi canal, la neta, eso ya es extra. Me la pasé muy chingón, muy gracias por la invitación y pues a ver si nos escuchamos por ahí próximamente otro día. Bueno, gente, voy a volver a mi voz de los videos para dejar claro mi garganta. Para que vean que sí eres tú. Es un bot, güey. No le crean, gente. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. A ver, va otra vez. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Denle una checada aquí a mi compa, el Guapodcast, porque la neta está muy chingón su contenido. Nos vemos en la próxima transmisión en vivo y próximamente lo vamos a tener aquí, muy probablemente. Estamos en contacto, ahí me ven. Ya saben que mi nombre es Leo, ya saben que él es Agustín del Guapocast. Y pues nos vemos Guapo. en el próximo video.